Vamos a empezar. Mi nombre es Manuel Guillén, soy profesor de esta casa, el director del IECO, el Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones, y la cátedra de IECO de la Universidad de Valencia de Ética Empresarial. Y para mí, esta tarde pues, se cumple un sueño de años, poder empezar este programa formalmente, que nace con la ilusión de durar al menos 4 años y que sirva como una oportunidad para que aprendamos a leer, aprendamos a pensar juntos a partir de los grandes libros. Es una idea de la que el ponente, no lo voy a llamar ponente, lo hemos llamado relator, Antonio Lastra. Esta tarde él volverá a explicarlo, aunque ya tuvimos una sesión piloto anteriormente en qué consiste el programa. Pero quiero subrayar que es un sueño poder ofrecer esta formación desde la Facultad de Economía, una cátedra de ética empresarial, por lo que quiero empezar por agradecer a la facultad y a su decano, que aunque no está aquí, lo ha apoyado desde el primer segundo, esta iniciativa, y a la vicedecana de calidad que lleva el proyecto, que está a mi izquierda, Dolores Montagut. Lola, muchísimas gracias por haber apoyado esto y por estar aquí, y vas a estar en la sesión, estás apuntado al programa. Y quiero agradecer también a las dos instituciones que están colaborando y forman parte de la organización del proyecto, el Ateneo Mercantil, que está muy bien representado además. Quiero agradecer a la institución, que es una muestra de que es un proyecto en diálogo entre la universidad y la ciudad de Valencia. Y además también al Instituto Edith Stein de la UCV, que también ha querido colaborar, lo que manifiesta que es un programa abierto a que varias universidades colaboren y sigue abierto a que más colaboren. Pero quería subrayar esto y no decir nada más, salvo que lo que tenemos esta tarde aquí es un privilegio, porque contamos con un relator de campanillas. Yo ya lo he escuchado, pude ver el vídeo de la sesión piloto y me encantó, ya se lo he dicho, no quiero lavarle en público, lo vais a poder juzgar después vosotros. Le va a presentar Rita Jacome, que es la directora ejecutiva del instituto y que será la que presente a los ponentes, a los relatores en el futuro. Y daros las gracias a todos por haber venido y querremos saber vuestra opinión de cómo están marchando este plan de formación para hacerlo lo mejor posible cada una de las sesiones. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ha introducido ya Manuel. Antes de empezar, Antonio, yo le decía a Antonio, ¿cómo quieres que te presente? Y él me dice, tú di solamente que soy profesor de filosofía y director de la Escuela de Filosofía del Ateneo. Pero bueno, aparte de eso, voy a decir, Antonio, bueno, ha sido un placer conocerle. Como os decía Manuel, tuvimos una sesión piloto en diciembre y bueno, pues se nota que está acostumbrado a tener un público pues muy diverso. Él es profesor de Filosofía de Educación Secundaria y además es investigador del Instituto Franklin y de la Universidad de Alcalá y del Instituto Universitario de Investigación en Filosofía de Edith Stein. Y bueno, pues decir que sus campos de trabajo preferentes son la ecología de la cultura, la traducción como lengua franca, la escritura constitucional americana, el problema teológico-político, la literatura inglesa y los estudios sobre cine. Y publicó recientemente, el año pasado, su último libro que se titula Aprender leyendo, ¿no? Y creo que bueno, pues que él no, yo creo que quería que no le presentara con toda esta pompa para no asustaros, ¿no? Pero que, bueno, pues que sepáis que esperamos que estas sesiones pues sirvan como aprender leyendo y aprender, que nos sirvan para aprender dialogando y reflexionando en torno pues a estas lecturas, ¿no? En concreto, pues este mes es la primera palabra de la Ilíada, que como veréis pues va a dar mucho de sí. Y bueno, pues nada, emplazaros también para la siguiente, que será el 26 de febrero, sobre la apología de Sócrates, ¿no? Y sin más, pues ya, Antonio, cuando quieras, empieza. Pues muchas gracias. Me gustaría pedir disculpas porque debido al tiempo estoy algo congestionado, pero normalmente haciendo estas cosas se le pasa a uno cualquier congestión. No obstante, si estornudara, pues pido disculpas de antemano. Muy bien. Gracias a
a las instituciones que nos acogen, gracias a los amigos que están en esta mesa y a los que están al otro lado de la mesa, porque esta es fundamentalmente una conversación entre amigos. Así es como recordaréis que se llamaba a quienes participaban de la Academia de Platón, entre sí se llamaban amigos, y esa creo que sería la fórmula que deberíamos adoptar para las sesiones que tenemos por delante durante estos meses y ojalá que durante los próximos años en torno a los grandes libros. Quiero felicitar al IECO, a Manuel Guillén y a Rita Jacome por llevar adelante una iniciativa que en España no ha cuajado del todo, pero que en Estados Unidos y en otros lugares forma parte de lo que realmente es el corazón de la enseñanza de las humanidades, como se decía antes, o de los estudios culturales o de la educación liberal. Cualquiera de las denominaciones seguramente valdría. Son los grandes libros. Y bueno, cuando pensamos en programar toda esta serie de lecturas, naturalmente que no había otro modo que empezar por la Ilíada. Y ya que teníamos que empezar, no solamente vamos a empezar por la Ilíada, sino que vamos a empezar por la primera palabra de la Ilíada, que es cómo empezar con la primera palabra de la literatura occidental y casi podríamos decir con la primera palabra de nuestra civilización. Pero antes de esto, y retomando en parte algo de lo que dijimos en la sesión primera, la idea de los grandes libros, que ya digo es el corazón mismo de nuestra consideración de la civilización, no es una idea que sea fácil de asimilar. Si insistía con Rita en que me presentara como profesor de filosofía, que es lo que soy, es porque el libro que nos concita esta tarde fue especialmente criticado por los filósofos desde el principio. Heráclito o Platón son grandes críticos de Homero y de lo que Homero había llevado a cabo. De manera que buena parte de lo que esta tarde tengo que decir aquí debe superar también el filtro mismo de que desde un punto de vista filosófico los grandes libros no son objetos de veneración sin un juicio y sin una crítica. Los grandes libros son fundamentalmente algo que plantea muchas más cuestiones de las que resuelve. Y lo plantea desde el primer momento. Por eso la idea era empezar con la primera palabra de la Ilíada. Me gustaría advertir que yo no soy un filólogo, o si lo soy, seguramente lo soy de octava categoría. Hay en esta sala personas que saben infinitamente más griego clásico que yo y, por tanto, en el debate seguro que podrán enmendar alguna de las cosas que yo pueda decir simplemente basándome en una intuición de la lectura y no probablemente en un conocimiento profundo de la lengua griega. Pero es que la primera palabra de la Ilíada es un enigma para casi todos los lectores. Y lo es porque, para quienes hayáis podido consultar, sabéis que en la página con la que presentamos hemos avanzado un guión de lectura de todas las sesiones. Si os lo habéis descargado, no lo sé, veréis que en el guión que yo había presentado, efectivamente tenemos que la primera palabra de la Ilíada es menis, en griego, que prácticamente todos los traductores e incluso los intérpretes, así el propio Virgilio, quiero decir que desde la propia antigüedad se ha traducido por cólera, hasta el punto de que nadie pone en cuestión, seguramente desde un punto de vista filológico serio, que eso sea lo que le pasa a Aquiles. La pregunta de esta tarde, a propósito de la primera palabra de la Ilíada, es ¿qué le pasa a Aquiles? Porque Aquiles, que como todos sabéis es el mejor de los guerreros concitados en la guerra de Troya, decide dejar de combatir. ¿Por qué esa primera palabra suscita problemas? Bueno, para ser franco con todos vosotros, a mí no me suscitaba ningún problema hasta que me encontré con un novelista albanés, Ismail Kadare, que tampoco es un filólogo clásico, pero que sí que es un grandísimo escritor y un hombre con un instinto, voy a decirlo con Nietzsche, en la conferencia que Nietzsche le dedicó a Homero, con un instinto para el lenguaje que advierte que la primera palabra de la Ilíada puede que no esté bien traducida por cólera, que seguramente menis tenía un significado mucho más profundo. Y de hecho hay base filológica suficiente para suponer que menis está asociada a la palabra posterior manía, una palabra que aparece muchas veces en Platón y que sin necesidad de traducirla, la palabra manía la tenemos tal cual en español
es la base de todos los complejos psíquicos que nos hablan de depresión, que nos hablan de locura, que nos hablan de incapacidad para llevar adelante un proyecto de vida. Realmente lo que podríamos decir es que Aquiles está deprimido. Dicho de esta manera, la epopeya parece desinflarse, puesto que hasta ahora estábamos acostumbrados a pensar en la epopeya como simplemente la narración heroica de una serie de batallas donde se ponen de relieve una serie de virtudes, todas ellas principalmente viriles, no siempre asociadas a la debilidad o asociadas a la renuencia a hacer frente a las dificultades. Pero la primera palabra de la Ilíada, que en griego es menis, los traductores a veces hacen que la palabra cólera, o la palabra que nosotros vamos a utilizar aquí, depresión o simplemente melancolía, aparezca la octava. Pero es la primera palabra. Y esa primera palabra no nos habla de un esfuerzo heroico, nos habla de una dejación, nos habla de un desistimiento, nos habla de que de repente Aquiles decide no combatir. Es como si Aquiles decidiera no ser Aquiles. Y la pregunta de esta tarde, cuando iniciamos un ciclo de grandes libros que en esta primera serie nos lleva hasta Kafka, y fíjense ustedes que una de las cosas que nos preocupaba era que hubiera una coherencia entre las sesiones. No nos cuesta mucho asociar la menis de Aquiles con el mundo de Kafka, con la propia figura de Kafka, con esa figura, vamos a decirlo así, que tiene la fortaleza inmensa de la pusilanimidad. Vamos a ver que todo esto está así. También podríamos decir, no es descabellado pensar que sobre la figura de Aquiles, especialmente sobre los discursos del canto noveno, se moldea la apología de Sócrates de la que nos hablará el profesor Marco en la siguiente sesión. Sí que hay cierta coherencia en todo lo que vamos a decir, pero nosotros vamos a iniciar una lectura de los grandes libros y la primera palabra ya nos pone fuera de juego, porque ya no podemos traducirla por la cólera habitual que nos lleve a pensar que a quien tenemos delante nada más empezar es a un guerrero y que las virtudes son las virtudes heroicas o que la guerra es fundamentalmente el problema que tenemos que tratar. Realmente este no es el asunto. Una palabra sobre las primeras palabras, sobre todo en la literatura griega. De esto hemos hablado varias veces, casi siempre a propósito de Platón, pero las primeras palabras o la primera palabra de los libros antiguos era mucho más importante de lo que suele serlo en nuestros libros. Simplemente por la razón del soporte que tenían los griegos para leer. Los griegos no tenían libros como nosotros los tenemos. Esto es la Ilíada, en la versión que les hemos recomendado a todos o la versión que hemos utilizado para partir. Esta es una traducción de la Ilíada, ya tiene unos años, pero esta es una traducción. Pero los griegos no tenían esto, que es un objeto maravilloso, extraordinariamente cómodo, porque podemos avanzar por aquí. Es infinitamente más cómodo que los soportes electrónicos, desde luego, pero es infinitamente más cómodo que el soporte que tenían los griegos, que tenían unos rollos que eran mucho más lentos de pasar y hacían que la lectura fuera extremadamente más dificultosa. Los griegos tenían que leer muy despacio. Y como los griegos tenían que leer muy despacio, a mí, si me permiten el paréntesis, me gusta pensar que exactamente igual a la diferencia entre el cine clásico de Hollywood y el cine contemporáneo. Los cineastas clásicos de Hollywood dieron con la fórmula precisa para que los espectadores captaran perfectamente todas las secuencias que iban pasando por sus ojos. El cine moderno ha hecho casi imposible que podamos hacer eso porque la velocidad de las imágenes, la saturación de los planos, hace que realmente estemos excitados pero no comprendamos. Lo mismo ocurría con los libros antiguos. Los libros antiguos tenían que ser leídos muy despacio. Casi se podían contar las palabras, con la peculiaridad de que los griegos antiguos no distinguían entre palabras al escribir. De tal manera que la distinción que hoy nosotros hacemos por separaciones en espacios en blanco se hacía por el sonido de las palabras. La lectura era muy lenta y las primeras palabras eran casi el título de las obras. De hecho, no tenemos con claridad, tenemos la seguridad de que los antiguos titularan sus libros y muchos de esos libros se conocían por la primera palabra. Muchas de las ocasiones en las que hemos hablado de la República de Platón hemos insistido en la importancia que tiene que la primera palabra sea kateben, que significaba G, porque eso marca toda la lectura de la República de Platón. Pero menis es la primera palabra. Cólera o
depresión, o como traduce López Eyre en esta versión, y la hemos dado porque es el único traductor español que no traduce menis por cólera. Aunque luego, indistintamente, utiliza la palabra, y ahora hablaremos un poco de la traducción, lo traduce por resentimiento. La palabra es muy nietzscheana, y no estoy del todo seguro de que lo que le pasa a Aquiles sea que esté resentido. Pero algo de ese complejo del resentimiento que Nietzsche exploró también, y Nietzsche fue un lector extraordinario de Homero, nos hace pensar que este traductor algo captó respecto a que menis no podía ser cólera. De que lo que le pasa a Aquiles no es que se haya enfadado, no es que esté airado, no es que esté irritado por el hecho de que su jefe le haya quitado a la chica que había conseguido en una batalla. Ahora veremos todo esto. Así que las primeras palabras para los lectores clásicos eran casi como el título que nosotros asociamos a un libro. Y nosotros no podemos leer un libro sin prestar atención al título. Nosotros no empezamos la Cartuja de Parma olvidándonos de que estamos leyendo la Cartuja de Parma. No leemos En busca del tiempo perdido olvidándonos de que estamos leyendo En busca del tiempo perdido. Pero seguramente un lector clásico, y ahora diremos hasta qué punto la Ilíada era algo que se leía o no, menis tenía que recordarlo casi como la orientación que debía darle a todo aquello que iba a leer. Así que la palabra es muy importante por todos los conceptos. Eso respecto a las primeras palabras. Después tendríamos que decir si realmente la Ilíada era un libro. Lo más sensato de todo es pensar que Homero existió y que escribió la Ilíada y la Odisea. ¿De acuerdo? Lo más sensato porque es lo que como lectores intuitivamente necesitamos. Necesitamos que esto y su compañera, que es la Odisea, a la que tendremos que dedicarle antes o después también una sesión, que esto sea algo que responda a una autoría. Pero la filología y después los estudios culturales contemporáneos y el estructuralismo y las corrientes filosóficas actuales hacen que sea muy difícil atribuirle esto a un autor. Y hay elementos, insisto, históricos y filológicos suficientes para ponerlo en duda, por la siguiente razón. Porque no tenemos seguridad alguna de que existiera un tal Homero y de que mucho menos fuera el autor de dos obras que, aunque parece, todo parece indicar, como lectores intuitivamente que tienen que ver, son muy distintas entre sí. ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Porque lo cierto es que lo que ahora nosotros leemos no tuvo un origen escrito, seguramente tenía un origen oral. Y sobre esto hay toda una parte de la filología que se ha volcado en insistir en que, sobre todo, tenemos que oír la Ilíada y la Odisea, pero no leer la Ilíada y la Odisea. Ahora bien, si eso es así, tendríamos que pensar desde cuándo tenemos este libro escrito, porque eso nos llevaría a pensar en la intención con la que quien fuera el que puso esto por escrito, cualesquiera que fueran los orígenes orales, los cantos que circularan de aquí para allá, la reducción considerable que esos cantos que se narraban durante las fiestas o las festividades griegas, el que tuvo la intención de empezar precisamente por esa palabra y reducir considerablemente el ciclo de la guerra de Troya a 50 y pocos días, 51, 55, según contemos bien los días de la Odisea, en los que transcurre lo que se llama la menis de Aquiles. Hay quien piensa, y a mí es una tesitura que me seduce como lector, que debemos la escritura, no la composición, ni la idea, ni la inspiración, pero sí la escritura, lo debemos a un hecho ligado a la polis. Es un tirano de Atenas, Pisístrato, esta es una de las tesis, hoy ya no es demasiado sostenida, pero sigue siendo seductora. Hay un tirano en Atenas, Pisístrato, que ordena, no sabemos muy bien a quién, a qué comisión, a qué comité de expertos, que diríamos hoy, a unos cuantos escribas, que cojan todo eso que circula y que responde al nombre de Ilíada y Odisea, o seguramente aún más al nombre de Homero, y lo ponga por escrito. Y de ahí saldría dos libros, la Ilíada y la Odisea, que desde Pisístrato en adelante, Platón basará toda su crítica precisamente en esto, se convierten en los libros de texto de los griegos. Los libros con los que los niños griegos aprendían a ir por la vida.
si vamos a Platón, a la fortísima crítica que Platón le hace a Homero, veremos que allí se dice efectivamente si Homero puede ser el guía de la educación. Hegemón paideias, dice, el que pueda ser el que nos lleve en la educación. ¿Por qué? Porque desde que Pisístrato ordena, si esto sucedió, que se pusiera por escrito, estos dos libros tienen un estatuto cívico, casi constitucional. Es como si constituyeran la idea misma de la educación griega. Y que además eso esté ligado a Atenas nos hace todavía la cosa más seductora. Atenas es fundamentalmente la obra de Homero. Homero constituye lo que los griegos pensaron de tal manera que esto podría ser el manual de una educación para la ciudadanía, que es como nosotros ahora lo diríamos. Claro, si esto es así, el libro se hace muy complejo. Una de las tentaciones de los filólogos modernos y desde luego de los hermeneutas es pensar que nosotros estamos en condiciones de entender los libros de la antigüedad mejor de lo que los entendían quienes los escribieron. Yo no comparto en modo alguno esta proposición hermenéutica. Yo tiendo a pensar que yo aprendo con Homero, pero no sé exactamente en virtud de qué círculo hermenéutico Homero puede aprender nada de mí. En este sentido, lo que quiero decir es, estoy muy lejos de pensar que esto sea una cosa tan antigua que resulte primitiva, o que no haya respondido a las preocupaciones que realmente nosotros tenemos respecto a lo que nos pasa en la vida. Mi idea es justo la contraria. La Ilíada, como todos los grandes libros que tenemos en mente y que nos gustaría desarrollar durante los próximos años, nos supera por todos los costados. Y precisamente lo hace desde la primera palabra, que nos plantea un reto considerable de comprensión. Hasta tal punto que yo me pregunto, ¿cómo ha pasado la Ilíada por ser una epopeya? ¿Hasta qué punto la Ilíada es tan poderosa que centenares y centenares de lectores y de filólogos y de alejandrinos, los de Alejandría y los actuales, se creen que simplemente es una especie de hazañas bélicas? Por recordar aquel tebeo que había, por lo menos cuando yo era un niño. La Ilíada no es hazañas bélicas. Es un libro escrito de una manera poderosísima por alguien que tenía en su mano todos los elementos de la composición y los llevó hasta sus últimas consecuencias. Y quería explicar algo que le pasaba a alguien que se llamaba Aquiles y que nos interesa porque eso que le pasaba a Aquiles es lo que nos pasa a todos los seres humanos. En modo alguno, nadie de esta sala podría pensar que es un guerrero y que va por la vida conquistando ciudades. Eso no es lo que haría que la Ilíada fuera para nosotros realmente un libro que siguiéramos leyendo generación tras generación. De hecho, ni siquiera eso habría conseguido que la Ilíada fuera el hegemón paideias que decía Platón, la guía de la educación de los ciudadanos atenienses. Eso no lo habría conseguido. Hay algo en esa menis, hay algo en esa renuencia de Aquiles a la batalla, a su propia condición pública, que hace que efectivamente desde la primera palabra el lector tenga que pensar qué es lo que le ha ocurrido a este hombre para que deje de ser quien es e interrumpa lo que realmente debía de ser la epopeya, si es que la epopeya existía, que desde luego no es la Ilíada. Entre paréntesis debemos decir, de la literatura griega nos queda aproximadamente una parte tan pobre que todo lo que digamos de la literatura griega tiene que ser siempre sancionado al lado con la etiqueta de provisional. Quiero decir que si mañana en una sinagoga del Cairo o en una de las catacumbas de Jerusalén, pongo por caso, apareciera toda la literatura griega, todo lo que hemos dicho sobre la literatura griega tendríamos que ponerlo entre paréntesis y esperar 100 años de filología para tener de nuevo un juicio sobre la literatura griega. Porque si aparecieran todas las tragedias de Sófocles, en lugar de las 7 que nos quedan, tendríamos que pensar, seguramente todo lo que hemos dicho sobre Sófocles hay que ponerlo entre paréntesis hasta que volvamos a estudiar todo, y lo mismo sobre Esquilo, y lo mismo sobre la cantidad de epopeyas
que había y que no nos han quedado. Desde un punto de vista filosófico, imagínense lo que les pasaría a todos los aristotélicos de este mundo si las obras completas de Aristóteles aparecieran, ¿de acuerdo? Es decir, la mitad de la filosofía se iría al carajo, y perdón por la expresión. Pero eso pasaría. Luego, entonces, lo que digamos aquí tiene que ver con el hecho de que con la Ilíada y con la Odisea ocurre lo mismo que con Platón. La obra de Platón está completa. No pasaría nada si apareciera en una sinagoga algo sobre Platón, porque los diálogos de Platón están completos. Y la Ilíada y la Odisea también. Hay algo sospechoso en que esto no sea realmente lo que la literatura dice que es. No es una epopeya. No es la epopeya hindú, no es lo que seguramente... Es una reducción considerable, hecha de una manera muy consciente, para explicar justo lo contrario de lo que la epopeya trataba de transmitir. Bien, todos supongo que estaremos esperando, bueno, ¿y qué le pasa a Aquiles? Porque estamos todos pendientes de esto. Bien, lo que le pasa es que tiene esta menis, ¿de acuerdo? Por ceñirnos solo al libro primero. Y ya digo que pido excusas porque no soy un filólogo, pero me alegra ver que hay filólogos en esta sala que podrán enmendarme, aunque he venido preparado, ¿de acuerdo? Por si acaso. La palabra menis aparece en el primer canto 4 veces. Me refiero en griego. 2 atribuidas a Aquiles. Y en medio a Apolo y al gran rival de Aquiles, que es Agamenón. Después aparecen otras palabras, y aquí es donde empieza uno de nuestros problemas con los grandes libros, Manuel, si es que vamos a tomarnos en serio esto. Primero, que necesitaríamos una legión ingente de filólogos que nos ayudaran a leer esos libros en las lenguas originales. ¿Por qué razón? Porque aunque Lope Freire, ya ha fallecido, tuviera esa inquietud de decir, no puedo traducir menis por cólera porque hay algo que no me ha... No puedo. Y traduce por resentimiento, luego indistintamente habla de cólera. Pero el problema es que reserva la palabra cólera en español para 4 palabras distintas en griego, que son las palabras que en el resto de la Ilíada van apareciendo cuando se quiere hablar de cólera. Uno de los episodios más famosos de la cólera es la cólera de Meleagro, en el libro 9, que es un ejemplo que pone Fénix cuando quiere convencer a Aquiles de que renueven los combates. Pero allí la palabra es holos, que significa bilis. No es menis. Lo que le pasa a Meleagro no es menis. Aunque el traductor traduce por cólera, si leemos una traducción, ese matiz no lo tenemos. Y tendemos a pensar que lo que le pasa a Aquiles es lo mismo que le pasa a Meleagro. Pero la palabra no es la misma. Además de esa aparece la palabra kotos y aparece la palabra cimos. Son 4 palabras distintas en griego y el traductor o los traductores habitualmente las traducen distintamente por cólera. Pero en el libro primero, que es el que, por abreviar, porque esto no es un curso completo dedicado a la Ilíada, pero sí que es una manera de empezar con los grandes libros, de nuevo, entre paréntesis, y ya podríamos decir, ya podríamos darnos cuenta de que si queremos hacer un programa de grandes libros, lo primero que tenemos que hacer es armarnos de paciencia. Y decir, ¿cuántos grandes libros voy a poder leer en esta vida si me pongo a leerlos muy despacio, como hay que leer los grandes libros, prestando atención, como decía Fray Luis de León, contando las palabras? Seguramente no vamos a poder leer tantos. Cuando empecemos con la apología de Sócrates, que es considerablemente más reducido, en la apología de Sócrates hay palabras que requerirían casi una sesión entera. Y así con todo. Los pensamientos de Pascal o cualquiera de los grandes libros que vayamos a enfrentarnos. Pero el problema aquí es, justamente, en el libro primero hay 4 menciones de menis. Si no he contado mal las palabras, como decía Fray Luis. Y el hecho de que efectivamente la primera mención de menis y la última se correspondan con Aquiles puede inducirnos a pensar que el autor, sea Homero o sea quien sea, ha querido que efectivamente la menis quede enmarcada, acotada. Aquiles y Aquiles. Y en medio se la atribuye a Apolo, que es quien en cierto modo está respondiendo de ese problema que está ahí, puesto que efectivamente el problema lo causa el hecho de que Agamenón no quiera devolver a la hija del sacerdote de Apolo, y por tanto Apolo necesita esa menis, es también alguien que está ahí con esa menis, pero después se la atribuye a Agamenón. En una conversación con una joven filóloga hace un momento, antes de entrar en la sala, trataba de explicarle, pero ya estaba siendo yo por mi parte apologético,
esto trataba de disculparme por si acaso lo estaba diciendo mal, que la intención de atribuirle la menis a Agamenón, es decir, si la Ilíada fuera sobre Agamenón, la Ilíada sería la epopeya que todos hemos pensado que es. Una de las lecturas más poderosas de la Ilíada en el siglo XX fue la de Simone Weil. Simone Weil es una persona a la que respetamos por todos los costados, aunque tiene más de un punto débil, seguramente. Y Simone Weil habló de la Ilíada como el poema de la fuerza. ¿Eso es cierto? Si la Ilíada fuera un libro en el que el protagonista absoluto fuera Agamenón. Pero no lo es si es Aquiles. Simone Weil no ha leído bien la primera palabra. Es curioso porque si Simone Weil hubiera leído bien la palabra menis, su propia filosofía de la debilidad de creer se habría visto reforzada. Habría encontrado en la Ilíada un libro acorde con sus argumentos. Pero se ha confundido. Ha visto más a Agamenón que a Aquiles, o le ha atribuido a Aquiles lo que solo es de Agamenón y de otros guerreros. Pero que la menis también recaiga en Agamenón sirve, a mi juicio, para que el lector se vea obligado a comparar si realmente aquello que le pasa a Aquiles es también susceptible de pasarle a Agamenón. Porque en el fondo, el problema con la menis es que hace que toda la línea de flotación de la Ilíada se venga abajo. Es casi una cuestión de poca monta. Recuerden cómo resumía Shakespeare la Ilíada. Y permitan las palabras de Shakespeare, no son las mías. Tersites, Troilo y Crésida. La Ilíada, es la historia de una puta y un cabrón, ¿no? Una mujer que se marcha con otro y hace que su marido quede, obviamente, engañado. ¿Es eso la Ilíada? Claro, Tersites, como saben ustedes, es ese personaje al que Ulises le da una paliza después de hablar en la asamblea, porque es la persona que simplemente molesta. Pero, como todos los bufones shakespearianos, es el que acaba diciendo la verdad. ¿Qué es lo que suscita esta menis de Aquiles? En principio, que le quiten a una muchacha a la que quiere. Es una muchacha a la que se ha ganado como botín de guerra. Pero le lleva a pensar a Aquiles, pero vamos a ver, ¿por qué habíamos venido a Troya? ¿No habíamos venido a Troya porque a Menelao le habían quitado la chica a la que quería? Si ahora me la quitáis a mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dicho así, parece más un melodrama de Douglas Sirk que Homero, al que pensamos que a este... Pero este es el punto, y por eso la Ilíada es tan importante. Con Menis tenemos un dardo extraordinario que nos ayuda a desinflar toda la pomposidad con la que solemos enfrentarnos a los grandes libros e ir a las cuestiones más importantes. Está hablando de los afectos más profundos del ser humano. Es imposible pensar que Aquiles realmente sienta por Briseida un afecto equiparable al que Menelao sentía por Helena y que en última instancia es el que motiva la propia guerra de Troya. Aquí ya no necesitamos a Tersites, aquí estamos hablando de la elementalidad de los afectos humanos. Dicho así, uno podría pensar, bueno, entonces la Ilíada es como una novela del siglo XIX, ¿no? Ya no como un melodrama de Douglas Sirk. Bueno, ¿no es la novela europea, una excelente lectura de la Ilíada? Donde ya no nos hacen falta los elementos de la epopeya, no nos hacen falta los grandes acontecimientos, sino que nos hace falta simplemente entender lo que le ocurre a una persona en su situación concreta respecto a lo que le ocurre con otras personas, a los afectos que puede tener con otra persona. Y naturalmente, puesto que también hay personas aquí con un amplio conocimiento de esto, lo que abre todo el amplio abanico de lo que Freud acabará llamando el psicoanálisis humano, que durante el siglo XIX se abre formidablemente. En última instancia, Tolstoy sabe que está, por así decirlo, imitando perfectamente el espíritu de la Ilíada cuando en Guerra y Paz hace efectivamente una gran historia de las guerras napoleónicas, que es, por así decirlo, la parte externa de Guerra y Paz, pero en el interior está diciéndonos qué le pasa a Volkonsky. Piensen en el príncipe Volkonsky. Cuando en esa mañana de Austerlitz, herido en la batalla, cree que va a morir y descubre que el día es espléndido. Ese es un pasaje técnico de Tolstoy formidable. Todos tendemos a pensar que una batalla es algo lóbrego, pero la mañana de Austerlitz es radiante. Y Volkonsky está herido. Él mismo piensa que va a morir. Y Volkonsky dice lo mismo que Aquiles
4.000 años antes, o los miles de años antes, o los centenares de años antes que Aquiles pensara aquello. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué se me ha perdido a mí en un campo de batalla? La frase textual de Bolkonsky es: hay algo que no he entendido del todo. Es la menis. Ese es el vínculo que nos permite entender cómo la Ilíada ha generado literatura, pero no ha generado historia, ni ha generado todo aquello por lo que en última instancia, y aquí fíjense, Platón ha criticado a Homero y en el fondo ha reconocido lo importante que es Homero para nuestras vidas. A algunas personas que están en esta sala les gusta decir que en el fondo Platón era un amigo de los poetas. Y es verdad que filopoietés, la palabra que aparece en Amigos de los Poetas, que aparece en la República, no es tan importante como el hecho de que cuando Platón critica a Homero, lo que está diciendo es: ya no es por la vida pública, en un pasaje formidable del libro 10 de la República, sino qué ocurre en la vida privada. Hoy diríamos, ¿qué ocurre cuando la epopeya, que no es tal, nos presenta la vida íntima de las personas y nos descubre la flaqueza, la debilidad de los seres humanos? Ahí es donde Platón dice, ahí es donde reside lo que él llama el encanto de la poesía. Aquello por lo que la poesía es una palabra muy amplia, hoy nosotros diríamos literatura, ¿de acuerdo? Pero en griego era la poesía. Ese encanto de la literatura nunca vamos a poder criticarlo. No vamos a poder sustituirlo, es algo constitutivo de lo que llamaremos la civilización occidental. Por eso aquí estamos convocados para leer grandes libros. Esos libros no estarían convocándonos aquí esta tarde si no ejercieran sobre nosotros un encanto que es completamente irracional. No estamos aquí porque seamos racionalistas. Estamos aquí porque de alguna manera esos grandes libros, empezando por la primera palabra, que es casi la divisa completa de nuestro programa de grandes libros, nos está diciendo qué es lo que nos ocurre como seres humanos. Y lo que nos ocurre como seres humanos es algo que nos detiene como seres humanos. Si quieren, por poner otro ejemplo literario, esa menis en Austerlitz, en Troya, es la misma de Don Quijote. Cuando Don Quijote, en el momento extraordinario del libro, dice: yo no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Eso es menis. Ahí se ha detenido Don Quijote. Yo sé quién soy y que voy en esta jaula encantado. Eso es menis. En última instancia provoca la maravillosa melancolía de la segunda parte del Quijote. Eso es menis. Es ese momento en el que el ser humano ya no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. No estoy seguro de que la Ilíada o de que Homero tenga la cura para esa menis. Pero hay psicoanalistas en la sala. No estoy seguro de que haya cura para esa menis. En el guión que les di, la última entrada de la bibliografía era Freud. Un pasaje o una alusión a un texto muy breve de Freud que se llamaba Lo perecedero, que nos habla de que en última instancia lo que realmente ha descubierto Aquiles es la muerte. En el fantástico discurso, que ya digo que es una falsilla para la apología de Sócrates, en el fantástico discurso del libro 9, con el que Aquiles responde a los embajadores griegos que van allí a decirle: vuelve a la batalla porque nos está yendo muy mal. Esto es, hace el favor de devolverle a la Ilíada su condición de epopeya, porque se nos está yendo el libro, por decirlo de una manera metanarrativa, si ustedes quieren. Pero en esa respuesta lo que Aquiles les dice es: yo quiero vivir. Y hay algo que me impide vivir. No estoy seguro, insisto, de que la Ilíada y la Odisea, porque es verdad que la continuación de la Ilíada es ese otro personaje, Ulises, que hace todo lo posible por sobrevivir en la vida. Si Aquiles se detiene, si Aquiles de repente se queda paralizado, y vemos que a partir de ese momento, realmente, y fíjense ustedes que hasta ahora no he mencionado nada de Patroclo. Lo que le pasa a Aquiles no tiene nada que ver con lo que pasa con Patroclo después. Esta es una tesis fuerte y los filólogos se enfadan. Pero no tiene nada que ver con Patroclo. Y sabemos que no tiene nada que ver con Patroclo porque en última instancia, cuando Príamo va al campamento, Aquiles descubre la salvajada que ha hecho con el cadáver de Héctor. No solamente ha matado a Héctor en venganza por haber matado a Patroclo, sino que además ha ultrajado el cadáver y se niega a devolverlo para que, de acuerdo con las reglas de la hospitalidad griega, sea debidamente sepultado.
pero en última instancia la menis es la que dicta la compasión con la que finalmente Aquiles y Príamo se ponen a llorar juntos. Y no solamente eso, sino que le dice a Príamo, no salgas de la tienda para que no te vean los demás. Es el rey de los enemigos y está en el campo troyano, está en el campo griego, no salgas de aquí. Que Aquiles está incluso traicionando su propio bando, de no salgas de aquí, yo te protegeré porque si te ven aquí eres el enemigo, eres el jefe de los enemigos, no puedes salir de aquí. Y se quedan los dos llorando. Realmente esa menis es circular porque llega hasta el final. No estoy seguro de que la Ilíada y la Odisea curen la menis, con la herida, realmente la herida con la que se abre la literatura occidental. Lo que creo que hizo Homero, ¿cuánto tiempo tenía para hablar? Para que luego haya discusión. ¿Ahora? Bueno, nada, muy bien, hasta las 7. No estoy seguro de que esos dos libros den la cura, pero ya es bastante con que hayan abierto la herida. Es más, creo que realmente la base de la crítica de la filosofía a Homero, la manera que tienen de reaccionar los que ahora llamamos filósofos y que realmente empiezan a darse ese nombre y que se distinguen de los literatos en Grecia o de los poetas en Grecia, Platón dice, la discusión, la diáfora entre la filosofía y la poesía es muy antigua, dice, muy bien. Creo que es precisamente porque los filósofos se han dado cuenta de que ahí se ha abierto una herida demasiado profunda como para ser sanada. Heráclito, entre los pasajes de los pasajes que tenemos de Heráclito, que son verdaderamente difíciles de descifrar, pero entre ellos está la crítica a Homero. Hay un momento en que dice, no vas a poder encontrar los límites del alma por mucho que recorras el camino, porque su logos es muy profundo. Esto forma parte de la crítica de Heráclito a Homero. Lo que están reconociendo los filósofos, y Platón lo hará Platón ya habla de terapia, y recuerden que la palabra filosofía aparece por primera vez en los tratados médicos de Grecia. La palabra filosofía documentalmente aparece por primera vez en un tratado médico. Lo que están diciendo es, se ha abierto una herida en la civilización y no vamos a poder cerrarla tan fácilmente. De hecho, creo que esa herida no se ha cerrado. El último gran intento por cerrarla ha sido Freud, o el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis no ha dado un paso más allá de reconocer de nuevo esa herida de lo perecedero, de haber descubierto la mortalidad y de tener que vernoslas en un mundo regido por dioses, por la posibilidad de sobrevivir, por la aparición del alma. La palabra alma es una palabra que empieza a aparecer en Homero. Por ponerles un paréntesis, hay un libro de un filólogo extraordinario, Bruno Snell, que se llama El descubrimiento del espíritu, donde este hombre, Bruno Snell, que sabe mucho griego, no como yo, dice, bueno, pero Homero todavía no tiene un concepto de alma, todavía no tiene un concepto de hombre. Y se queda tan pancho el filólogo, como si Bruno Snell fuera más que Homero. Amigo mío, con la palabra menis, Homero se ha puesto por encima de todos los Brunos Snell de este mundo. ¿Cómo puedes decir que no tiene un concepto de alma, de hombre, de ser humano, de debilidad, de melancolía, de miedo a la muerte, de reconocimiento de la mortalidad humana, el que ha empezado su canto con la palabra menis? Esto es absurdo por parte de la filología. Esto es, lo que quiero decir es que si vamos a hacer un curso de grandes libros, y hoy estamos empezando, y seguramente ahora la discusión me pondrá en mi sitio, es que no podemos empezar este curso de grandes libros sin que nos demos cuenta de que un curso de grandes libros nos tiene que herir en lo más profundo. Porque si no, esos libros no serían los grandes libros. Cuando uno va a la Ilíada, no puede hacerlo para decir, fijaos qué culto soy. Esto no puede ser. No voy a leer la Ilíada para poner en mi currículum que efectivamente formo parte de las personas cultas de este mundo. No. Lo que me ocurre cuando leo la Ilíada es que abre una herida. Abre una herida porque eso es el libro, es que eso es la Ilíada, no es una epopeya. No es un libro que podamos empezar a leer en la historia de la literatura. No tenemos ni siquiera categorías adecuadas para entender los grandes libros. Por comodidad decimos literatura universal, grandes libros, facultad de filología, facultad de medicina, pero realmente los grandes libros son transversales a todo esto. Un libro que empieza haciéndonos ver que todo aquello que esperábamos de una epopeya se desmorona con la primera palabra con la que se abre el libro,
es un libro que nos dice que lo que se está desmoronando es todo intento de ofrecer una imagen del ser humano invulnerable a lo que ocurra en este mundo. Aquiles no es invulnerable. El talón de Aquiles es Menis. No la flecha que después Paris le clavará en el talón cuando lo descubran en la fuente, gracias a que hay un soplo de los dioses. No, es que desde el principio ya nos ha dicho que Aquiles es vulnerable, es humano, tiene que morir, y que él lo sabe. Y que seguramente lo que le gustaría en la vida es quedarse con aquella muchacha y terminar sus días. Lo reconoce abiertamente en la Nequia de la Odisea, cuando Ulises se lo encuentra en el Hades. Y Aquiles le dice, me gustaría ser simplemente un cuidador de cerdos, pero estar vivo. Y no ser aquí el rey de los muertos. No quiero ser el rey de nada. Abiertamente no quiero ser el rey de nada. Me gustaría estar vivo. Y la palabra vida es una palabra que explota en la respuesta de Aquiles a los embajadores. Lo que quiero es vivir. No guerrear, no triunfar. No sé exactamente qué es lo que estoy haciendo aquí. Que es exactamente lo que le pasa a Volkonsky en Austerlitz. Lo que le pasa a Don Quijote. Y si tienen ustedes una amplísima cultura literaria, como supongo, lo que le pasa realmente a cualquier héroe de novela que se precie. Y por eso la novela es el género literario más afín a todos los lectores, porque ha tratado de hacernos entender que lo que le pasa es lo que le pasa a un ser humano concreto, con el que acabamos identificándonos porque es reconocible como ser humano, falible, endeble, vulnerable, tremendamente consciente de su propia mortalidad. Todo eso se abre con Menis. Nosotros aquí no lo vamos a cerrar. Lo que me propongo esta tarde es que se den cuenta de que a partir de la Ilíada lo que hay es una posibilidad, la historia de la literatura. Y bueno, si los alejandrinos son felices así, pues que Dios los bendiga, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hay gente que se dedica a contar versos y es feliz. Bien, como quien se dedica a coleccionar alas de mariposa. Pero no es eso lo que se abre ahí. Lo que empieza, y es el primer libro y la primera palabra de la civilización occidental, es una herida. A partir de ese momento, todo es el intento por cerrarla. Por todos los medios posibles. Por todos los medios posibles. Otro paréntesis. Por ejemplo, ¿cómo leyeron los cristianos la Ilíada? Me refiero a los primeros cristianos. Esto es, ¿cómo asumieron los primeros cristianos la Ilíada? Y cómo ante eso que había abierto Homero, trataron de cerrarlo con un sacrificio. Pero todo es así. La Eneida es también la historia de un intento de cerrar la herida abierta por la Menis. Eso es lo que empezamos a contar. Si lo hemos cerrado o no, bien, eso ya queda al juicio de cada uno de nosotros. Y es muy importante darnos cuenta de que lo más probable, y por eso quería que me presentaran y acabo como profesor de filosofía, es que la filosofía no ha hecho otra cosa que intentar cerrar esa herida. Pero no lo ha conseguido. No tenemos entre manos ninguna institución ni ninguna disciplina capaz de hacer otra cosa respecto a la Menis que ofrecer consuelos. Pero no curar esa herida. Esta es la tesis que quería decir esta tarde y a partir de ahora nos queda un buen rato para discutir, porque para eso habíamos convocado precisamente este seminario de grandes libros. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quisiera dar un aviso más logístico y es que todo el que vaya a hacer comentarios, preguntas, que utilice el micro. Por eso hemos intentado evitar que aquí se sentara nadie para que podáis preguntar. Si habéis de preguntar, levantad la voz los que estéis en el centro. Todos los demás tenéis un micro cerca. Y yo quiero empezar, no porque estoy aquí al lado, y porque como es muy provocador Antonio y lo ha sido en toda la sesión, yo quiero provocar también para lanzar un diálogo. Si has dicho que lo que nos ha llegado de la literatura griega puede ser, no sabemos cuánto, pero desde luego muy reducido, me parece que has hecho algunas afirmaciones rotundas sobre que una sola palabra es la duda prácticamente del sentido de la persona y su vida,
y que no hay posibilidad de cerrarlo. A lo mejor es mucha conclusión de una sola palabra. Sí, pero esa objeción es fácil de responder, Manolo, por dos cuestiones. Primero, por una que me gustaría saber. No termina la pregunta, pero... Bueno, pero es fácil. No, lo único que quería plantear es que creo que... Primero quería hacer el comentario, que me ha parecido brillante la exposición, me ha encantado. Y después que a mí me ha abierto un panorama de lo que ahí se trata, del alma humana, de la vida humana. Pero creo que se trata muy bien ese tema, pero no creo que la conclusión sea que es un tema que no se puede cerrar, porque está en un contexto histórico y limitado. ¿Ves? Ahí es donde está el problema. No. Mira, dos cosas. He mencionado adrede que efectivamente no conocemos toda la literatura griega. Pero es que lo que quiero decir es, si Homero, voy a decirlo con los amigos que me han oído muchas veces, que perdonen la repetición, voy a decirlo con una frase de Nietzsche. Nietzsche es una persona que nos ayuda muchísimo a leer. Es un gran maestro de la lectura. Si leemos mucho a Nietzsche, aprendemos a leer. A lo mejor no a leer a Nietzsche, pero a leer. Y estoy seguro de que a Nietzsche le habría encantado que lo utilizáramos como un gran maestro de lectura. En un pasaje extraordinario de su último libro, en el Crepúsculo de los ídolos, Nietzsche dice, Sócrates no era griego. Y es una intuición formidable. Así que yo la extrapolaré. Los grandes libros no se circunscriben a ningún contexto histórico, ni a ninguna lengua, ni a ninguna época. Homero no es griego. Pascal no es francés. O sea, intentar entender los pensamientos de Pascal, a los que dedicaremos una sesión, pensando en las discusiones de Port Royal, o el jansenismo francés, o el siglo XVII, es seguramente condenarnos a no entender a Pascal. Si nos interesa, la cosa es por lo siguiente. Lo que abre Homero ya no es griego. Seguramente si hace falta entender Menís es simplemente para que leyendo las traducciones no nos confundamos. Bueno, hay que saber que la palabra Menís no es cimos, ya está. Pero eso con notas a pie de página es fácil de resolver. No, el asunto es, abren cosas que tienen que ver con todos los seres humanos. Y en ese sentido trascienden cualquier contexto histórico y también cualquier marco o género en el que los queramos etiquetar. Yo tengo la esperanza de que alguna vez, no es una esperanza, digamos que es un sueño, que alguna vez pudiéramos organizar una institución educativa en la que no habláramos de la clase de literatura, la clase de filosofía, la clase de matemáticas, sino que simplemente, como debía ser la Academia de Platón, se empezara a hablar y que la conversación misma nos fuera llevando a todas aquellas cuestiones que estaban abiertas y que podemos seguir manteniendo abiertas o empezar a ir cerrando conforme provisionalmente encontráramos una manera de adecuarlas a nuestras pequeñas necesidades. Por eso digo, aunque se recuperase toda la literatura griega, estoy casi seguro de que lo que se ha perdido está bien perdido. ¿Por qué? Porque seguramente no interesaba a los seres humanos. Interesó a algunos, pero dejó de interesar. Naturalmente hay accidentes. Pero quiero decir, si esto ha acabado convirtiéndose en un libro, cuando seguramente su extensión original tenía que ser infinitamente mayor, algo así como las grandes epopeyas de la India, que son inabarcables, ¿no? Si esto ha acabado convirtiéndose en un libro, e incluso en algún momento hasta pudo ser el libro de texto de la polis, es porque lo que quiero decir es, para los propios atenienses, Homero ya tenía que ser extraño. Tan extraño, en esto es pura filología, tan extraño que la lengua que habla Homero, el griego de Homero, no es el griego de ninguna parte. Por decirlo de alguna manera, los nacionalistas lingüísticos en esto lo pasarían mal. ¿De dónde era Homero? ¿Qué idioma? Es como se propone Goethe. Cuando Goethe es consciente de lo que va a ser, dice, muy bien, yo quiero hablar un alemán que no se hable en ninguna parte. El alemán de Goethe. No quiero el acento de Frankfurt, no quiero el acento de aquí, no quiero el acento de allá. Voy a hablar en alemán porque en algún idioma tengo que hablar, dijo Goethe. Pero no quiero que se me reconozca como de ninguna parte. Y en algún momento podemos pensar, deberíamos hablar una lengua como si estuviéramos traduciendo de otra. O dicho de otra manera, lo mejor que se puede decir de nuestra forma de hablar es que estamos traduciendo de una lengua ideal que no habla nadie.
Eso es el griego de Homero. No lo hablaba nadie en Grecia. No lo hablaba nadie. No se correspondía con la variante de Atenas ni con la variante jonia de donde procedía, si es que procedía de algún sitio Homero. Era incluso una lengua que a los propios atenienses tuvo que parecerles extraño. No una lengua normativa, sino una lengua ideal. Esto es muy importante porque lo que está diciendo es rompemos todas las líneas de costura. Si Guerra y Paz nos interesara solo como lo que pasa en el siglo XIX en Rusia, no le interesaría a nadie. ¿Por qué nos conmueve lo que le pasa a Volkonsky en Austerlitz? ¿No somos aristócratas rusos? ¿Por qué nos conmueve eso? Porque eso que le pasa a Volkonsky, aun siendo nosotros plebeyos, es algo que nos pasa a nosotros. No estamos en medio de un campo de batalla pensando que nos vamos a morir. Pero ahora vuelvo atrás. ¿No estamos en un campo de batalla pensando que nos vamos a morir? ¿No es esa una imagen excelente de la vida? ¿Me permites? Claro. Vamos, creo que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho. Cuando decía que la obra es contextual en la historia. Pero precisamente estamos aquí y coincidimos en que logrando el libro lo que vamos a poder es sacar todo aquello que trasciende al momento histórico porque es universal, porque es humano. Pero lo que he querido subrayar es que está muy influida el juicio que has hecho por la propia palabra depresión en el análisis que haces de la persona y de que no hay respuesta. Creo que el libro de la Ilíada no da respuesta. Es una maravilla como obra de la psicología humana, como después sus imitadores lo hacen en Rusia, pero me parece que no tiene todas las respuestas porque no tiene todos los mimbres ni en ese momento, tiene los que tiene culturalmente el que lo está escribiendo. Ese es el error hermenéutico que he dicho que no puedo compartir jamás. Si Homero, claro, porque entonces para nosotros sería muy fácil asumir la situación. No, es que nosotros sabemos más que Homero. No, sabemos lo que yo no soy sabemos. Bruno Snell. No, ni yo tampoco. Claro, yo no sé más que Homero. Ni yo tampoco, por eso no puedo sacar conclusiones que él no sacó. Tengo que ceñirme a sacar aquellas que se pueden sacar en el contexto en el que están y luego universalizar aquello que puede ser universal. Pero tú has dado un salto lógico universalizando el pesimismo acerca de la naturaleza humana y de la pregunta sobre la muerte y la vida. Yo no digo que Menis sea una tesitura pesimista. Eso no lo he dicho. Ni he dicho que vivir con esa herida sea pesimista. Lo que he dicho es que eso es la vida humana. Y eso no es pesimista. Claro, lo que a ti te molesta, en el fondo, me molesta. Lo que a ti te inquieta, si así lo prefieres, es que tú sí que crees que hay una curación para esa herida. Yo creo que no la hay. Creo que hay que dejar abierto el diálogo a si la hay o no. Si ya cierras la pregunta, hemos acabado el diálogo esta tarde. Es lo único que quiero transmitir. Y por eso, pero pero lo si que no tendrías que decir es, tú y yo, ¿qué curación, entonces... pero ¿qué curación podría haber para esa herida humana? Pero hay manos levantadas. Venga. Tiene que haber un orden, ¿no? Claro, sí. Había allí, otra allí y otra allí. Si he contado Además, bien. tú llevas el orden. No, yo he visto manos levantadas, Ahí, pero no llevo venga. ningún orden. No sé. El micro. Vale, a ver, ¿se me oye? ¿Y si te puedes presentar, por favor? Sí, vale, yo soy Miriam Martínez, estudié filosofía en la Universidad de Navarra, estoy haciendo la tesis doctoral con Agustín Domingo y estoy trabajando en un colegio sustituyendo, en bachiller y secundaria. Vale. ¿Puedo preguntar sobre qué estás haciendo la tesis doctoral? Es que has mencionado que estás haciendo tesis doctoral, pero nos has ocultado el dato relevante. Vale. Es sobre el personalismo, la experiencia integral como clave interpretativa de la ética y de la antropología. Muy bien. Vale. La cuestión es... Tenía muchas ideas que me venían a la cabeza, pero claro, me estoy acordando de cuando Tolstoy en Iván Ilich planta la vida de Iván Ilich, todo muy moderado, muy pues con sus proyectitos de ganar dinero, una vida estable. Y ante la muerte, la ruptura que hay de esta epopeya, ¿no? Que en el fondo, y de la misma forma cuando Wittgenstein dice tenía que estar en la guerra para saber de qué va la vida, por fin, ¿no? Y cuando efectivamente son los sufrimientos o algo que te tiene que paralizar, y es que la filosofía dice, hasta que no, o sea, sin el asombro no podemos empezar a filosofar. Entonces, lo que quería comentar o preguntar era más bien que esta herida
es lo que nos, ante la muerte, que es como empieza la filosofía, como decía Sócrates, si yo no me pregunto, hasta que no me hago la pregunta por la muerte, no empiezo a filosofar. Los dioses no filosofan, ¿no? Nosotros sí. Pues que la verdad, o sea, esta herida es justamente con la que empezamos a vivir. Quiero decir, de la otra forma está el snob de Ortega y Gasset, el hombre masa que cumple las pautas de vida, que tiene una vida proyectada, que si el dinero, que si el... Pero no está viviendo, y diría yo que, bueno, es que, claro, esta herida abierta es justamente la gracia, o sea, la vida, una búsqueda de sentido, es lo que despertará que esta vida no sea solo cumplir y morir, sino una vida buscando la vida, o sea, una respuesta, digo yo. Empieza la filosofía en esta herida, ¿no? Bueno, no sé. Sí, pero fíjate que casi has respondido tú a Manuel. Pero lo que quería decir es que es como el trapecista. Todo eso está muy bien, pero sin red. ¿De acuerdo? No vale decir, porque eso sería, digamos, la vida frívola. Querido estoy, pero tengo guardada la salvación permanentemente. No, lo que abre Menis es esa herida, pero es una búsqueda de sentido, pero no hay garantía de que haya sentido. Lo que quiero decir es que por eso este libro ha llegado hasta nosotros, sin duda. No hay garantía de que haya salvación. No hay garantía de que haya sentido. Podemos buscarlo y seguramente tu interpretación es la adecuada. Eso nos hace paradójicamente estar vivos, es el grito de Aquiles, quiero vivir, pero no tiene garantizado que esté salvado. La amenaza es real, no hay red. Lo que quiero decir es que el descubrimiento es el de la mortalidad. Claro, si después tenemos... Si lo que queremos decir es que todo eso está muy bien porque es un ejercicio extraordinario, acrobático en la vida, pero en última instancia hay una red, no vale. Eso no sería la Menis. Vale, una pregunta. Dirías que Nietzsche también intenta... El superhombre es una respuesta, ¿no? Según para Nietzsche, de esta herida, quiero decir, bueno, la salvación... El superhombre es el que vive eso y el que lo vive además diciendo, magnífico. Y además añade, y si tuviera que vivirlo otra vez, otra vez. ¿Me entiendes? Nietzsche en esto, con el superhombre que está diciendo, eso es la vida. No quiero que sea otra cosa. No quiero tener una garantía, no quiero tener un seguro de vida, por hablarlo en términos de Kafka. ¿De acuerdo? Toda la obra de Kafka se vuelve paradójica cuando sabemos que era empleados de seguros de vida. ¿No? Saber que Kafka hacía seguros de vida por la mañana y escribía la madriguera por la noche es terrible, ¿no? No hay seguro de vida. Este es el asunto. Eso es la Menis. No niego que haya garantías, pero no cuento con la red. Si contara con la red, la Menis se cerraría ya. Eso es lo que abre este libro, a mi modo de ver. Y eso es lo que hace que sea inclasificable. Por comodidad lo clasificamos, como literatura, como epopeya, por comodidad. Pero si hiciéramos caso realmente a lo que significa nuestra idea de los grandes libros o lo que Goethe llamaba literatura universal, no es que no podríamos clasificarlo. Es que lo primero que haría con nosotros es desclasificarnos. Ya no podríamos ser el empleado pacato Iván Illich. Seríamos ese personaje permanentemente al final. Con otra lectura, eso no significa que yo esté angustiado. ¿De acuerdo? No somos existencialistas de medio pelo. Pero la Menis está ahí. Eso es lo que... Por eso empezamos por esta palabra. Un curso de grandes libros reducido a la primera palabra del primer gran libro. No está ahí por casualidad, a mi modo de ver. No sé quién la puso. No creo que lo sepa nadie ni que lleguemos a descubrirlo jamás. Ojalá encontráramos una ánfora en el Cairo donde esto se nos dijera. Pero el que puso esa palabra al frente de la Ilíada marcó el destino de la civilización occidental. Esto es así. Ese dato está ahí. Ya no podemos hacer otra cosa. Podemos traducirla, domesticarla, pero está ahí. Había... Sí. Y después... Se me escucha bien, ¿no? Lo primero, Antonio, es que llevas diciendo todo el rato, no es una epopeya.
Y tú, como sabrás, supongo, eres un poco filólogo también. Al menos en el sentido platónico de oposición a la misología. Sí que es una epopeya. Epos es palabra y luego poiein es hacer. Epopeya significa literalmente hacer palabras, que está en el aladas palabras constante de Homero. Simplemente epopeya es una composición de palabras. Así que sí, en efecto es una epopeya. Estoy en profundo desacuerdo, como te he dicho antes, con lo de que tiene que ver con la mortalidad. Voy a hacer dos contraposiciones. Quizá la primera y más obvia sea la de Odiseo. Odiseo sí que está obsesionado con la mortalidad. Y lo que has citado de que baja al Hades a ver a Aquiles y Aquiles le dice, no, yo habría preferido estar vivo. Odiseo miente. Hay constancias de que miente todo el rato. Es más, le miente a la cara a Atenea. Le dice que es alguien que viene de otro sitio, que ha matado a su hermano y, en fin, miente constantemente. Y es una narración que cuenta él, cuando llega él solo, que nadie puede desmentirlo, a la corte de Alcino. Entonces, quizá no es cierto, ¿sabes? Lo que dice Aquiles. Es lo que Odiseo quiere que Aquiles hubiera dicho. Eso, la primera contraposición es la de Odiseo. La segunda, porque tú has mencionado en algún momento la epopeya de Gilgamesh, me parece. ¿No lo has mencionado? O las epopeyas de Oriente, o lo que fuera. Sí que es verdad, es opuesta, ¿no? Gilgamesh y Enkidu. También es la figura de Aquiles y Gilgamesh, ¿no? Porque Gilgamesh es el hombre más fuerte y reina. Aquiles es el más fuerte y no reina, ni quiere reinar. Luego la relación entre Gilgamesh y Enkidu, que es la más obvia, ¿no? La que todo el mundo ha dicho que es un paralelismo claro de Aquiles y Patroclo. Pero hay una diferencia, Antonio, y es que cuando muere Enkidu, Gilgamesh se obsesiona con la vida, ¿no? Y va a buscar la inmortalidad porque dice, yo no me quiero morir, nunca. Se ha muerto mi amigo, me he dado cuenta de que está la muerte y no me quiero morir. En cambio, cuando muere Patroclo, Aquiles le pierde el miedo a la muerte. Cesa la menis. Es más, en el momento en el que muere Patroclo, Tetis, la madre de Aquiles, pega el mismo grito que pega Hécuba cuando se muere Héctor y el mismo grito que pega Aquiles cuando se muere Patroclo. Hay un paralelismo de ese amor, ¿no? De la madre por el hijo y de Aquiles por Patroclo. Tetis pega el grito cuando muere Patroclo porque sabe que Aquiles se va a morir. En el momento en que muere Patroclo, la razón de ser de Aquiles desaparece. Yo no creo que Aquiles esté obsesionado con la vitalidad, Antonio. Ese es Odiseo. Ni con vivir, ni con la vida. Es más, Aquiles pone en duda la vida, ¿sabes? No dice la vida es durar muchos años. Él no afirma la vida es vivir y en mi casa con mi padre. Él elige morir. No, y él elige morir por Patroclo. No, él no puede elegir nada, porque él sabe su destino no se sella con la muerte de Patroclo, porque él sabe permanentemente qué es lo que le espera. Y precisamente esa es la queja primera con la que... recuerda que en cuanto a los gritos que has mencionado, que de nuevo, por hacer filología, hay hasta 3 o 4 menciones distintas de lo que significa gritar. No grita igual Aquiles, que grita 3 veces, que grita... Pero esto es al margen. Pero esta es la misma, el paralelismo en la frase entera, griega entera. Pero el asunto es que él sabe desde el primer momento que tiene que morir joven. Esto no lo descubre con la muerte de Patroclo. Eso él lo sabe. Y eso, en el fondo, es lo que le hace apreciar la posibilidad de evadirse de la guerra de Troya. En el fondo él ha descubierto la muerte cuando ha descubierto la posibilidad de que aquello que le han quitado es lo que motiva que vaya a tener que morir ahí cuando no hay ninguna razón para ello. Esa es la razón de que la primera vez que vemos a Tetis, a la madre de Aquiles, para los que no recuerden bien, ir a rogarle a Zeus, lo que nos encontremos es con el silencio impenetrable de Zeus, que es sobrecogedor y que dura tanto, en términos, dura tanto como la propia menis de Aquiles. Si es que el tiempo de los dioses y el tiempo humano es mensurable, es conmensurable. Nada más empezar, ya nos hemos encontrado con que Dios Zeus no responde al ruego de Tetis. Por
por eso no es comparable. Si no, es verdad que la Ilíada sería el poema de Gilgamesh. No, no es el poema de Gilgamesh por eso, Antonio. Pero hay una dimensión de intimidad, de apropiación de la vida humana, de querer lo que no va a tener. Aquiles sabe que lo que quiere no lo va a tener nunca, pero no lo descubre con la muerte de Patroclo. Lo descubre con lo que le pasa a propósito de la pequeña esclava que le han quitado. Y le da igual porque se la devuelven y no la quiere. Cuando se la devuelven ya todo se ha sellado. Porque efectivamente ha ocurrido. Pero si el final fuera la devolución de Briseida y la venganza por la muerte de Patroclo, sí, pero es que ese no es el final. Que el final nos lleva a darnos cuenta de cómo él de nuevo vuelve a destruir todos los elementos de la epopeya. Responde a Príamo. Y no porque Príamo vaya a ofrecerle presentes. No, porque eso habría... Príamo y Héctor termina con el funeral de Patroclo y el funeral de Héctor, porque Príamo, Héctor y Aquiles son los únicos 3 personajes de la Ilíada que son denominados buenos. Claro. Porque Aquiles no piensa en aqueos y dánaos, Aquiles piensa qué es lo que se parece a mi idea del bien, que es la bondad de Patroclo, que es la bondad en sí. Sí, Antonio, es que él aprecia a Príamo y aprecia a Héctor porque participan de la bondad de la que también participa Patroclo. No porque sean nobles. Le devuelve el cadáver de Héctor porque ha descubierto la inanidad de esa empresa por la que están todos allí. De otra manera, no entenderíamos por qué le devuelve eso. Fíjate que respecto a Patroclo y Héctor, lo que tenemos es todavía una furia que ya no se llama Menis, que ya no se llama la primera palabra de Elia, que le hace coger el cadáver de Héctor, por tanto, su enemigo ya abatido, y mutilarlo y ultrajarlo, cosa que el código de la guerra, incluso ese código, está mal. Y finalmente, no es a los presentes de Príamo a lo que él responde, sino al sentido de la inanidad de decir, bueno, ¿por qué? Ya tengo a Briseida, pero ¿qué es lo que he estado haciendo aquí? Y acoge a Príamo mucho más allá de la hospitalidad militar que les congrega allí. Y ese es el sentido final de las lágrimas de Aquiles. Quiero decir, eso de que los hombres no lloran es solamente para los hombres que no han leído la Ilíada, porque la Ilíada nos descubre a los hombres llorando desde el inicio de la civilización humana. Un hombre que no llore seguramente no es un hombre. Antonio, eso es lo que... No vas a comparar las lágrimas en ese momento que los llantos que durante todo el libro 23 por la muerte. Las lágrimas finales de Aquiles con Príamo son sus verdaderas lágrimas. Y dice, No y las estábamos lágrimas llorando por los dos, él en verdad por Héctor y yo en verdad por mi padre. Claro. En el momento en que llora, dice, y en verdad estaba llorando por su padre, porque Claro. le recordaba a su padre. Pero recuerda, sí, pero por su padre porque él sabe que su padre no va a poder volver a tener a Aquiles allí, que es lo que él ha pedido desde el principio. Yo querría No. coger a Briseida y marcharme, y es la más, amenaza a los griegos, les dice, mañana cojo mis barcos y me voy a mi casa. Y quiero... Es un ruego inútil, porque desde el principio sabe que eso no lo va a poder hacer, pero es su ruego, es lo que motiva a su Menis. Yo querría coger a esta muchacha y marcharme a casa y estar con mi padre. Y envejecer empecía. Hay un pasaje que además cita Platón, porque yo creo que Platón hace una lectura parecida a esta. Platón cita en la República, cuando está diciendo que Homero no es válido para la constitución de una ciudad, cita el pasaje en el que Aquiles se iba a cortar una cabellera que iba dedicada a su padre cuando volviera a casa. Pero como no iba a volver a casa, no se la dedicó a los dioses ni a su padre, sino a Patroclo. No insistas con Patroclo. Es una elección. Es una elección entre el padre y la casa y Patroclo, Antonio. No nos da Es la que si clave. no, la pregunta es ¿por qué lucha Aquiles? ¿Por qué no lucha? Y porque lucha. Matar a Héctor es lucha, Antonio. Es la cesación de la Menis. Termina cuando mata a Héctor. Hace algo. ¿Me permites intervenir solo porque no te has presentado? Me encantaría que te presentaras. Mi nombre es Maya Ayuso y soy estudiante de Filología Clásica. Muchas gracias. Y luego, yo creo que lo que estáis hablando, a los que no hayan leído la obra, es que dan ganas ya de leerla, para saber cuál es la interpretación que uno... Me gustaría cambiar, luego podéis seguir, perdonad, pero quiero hacer un poco de mala película porque se están levantando más manos y quiero que dé tiempo a que todo el que quiera intervenir, intervenga.
primero aquí y después a la derecha. Bueno, yo soy Ignacio Bel, soy un modesto jubilado, periodista, pero ya jubilado, y no sé si mi intervención tendrá sentido después de este diálogo tan profundo que hemos escuchado. Quisiera empezarlo con el mismo sentido del humor que terminamos la última vez. Y lo primero que te diría es que tengo tentación de ir a un edificio cercano aquí, que es el Colegio del Pilar, y que me devuelvan el dinero de los 2 años que yo estudié griego. Porque a mí me afirmaron que Homero existía, que la palabra adecuada era cólera, etcétera, etcétera. Con lo cual, espero que en las siguientes sesiones no tenga que pedir más devoluciones de dinero y que escojáis mejor, ¿no? Yo, Antonio, con la confianza, has dicho que esto es una reunión de amigos, ¿no? Eso es. Pues con esa confianza y siguiendo un poco en la línea de Manuel, te veo un poco pesimista. Te veo un poco pesimista con esto de la duda, de que no hay soluciones a las dudas, etcétera, etcétera. Y cuando has empleado en tu última intervención antes de este sabroso diálogo la palabra red, recordando a Kafka en la primera sesión que tuvimos, que no tienes red. Yo encuentro que es que no consigues encontrar la red. Yo creo que la red existe, ¿no? Lo que pasa es que quizá citas a unos autores, claro, que son la duda permanente, evidentemente, pero que si escogiésemos a otros autores sí que hay red y sí que tienen seguridades y sí que pueden aportar ideas para esa seguridad. Por lo tanto, por eso yo, abstrayéndome de la Ilíada, me he traído el librito que me dieron en el Pilar, por cierto, y que se traduce como cólera, pues, insisto, te veo un poco pesimista. Yo creo que sí que hay soluciones a esta duda que tú has establecido como finalista, como final, ¿no? O sea, como no solucionable, ¿no? Y yo creo que en la pregunta que te ha hecho Manuel, yo me adhiero a ella porque creo que si escogiésemos a otros autores, que no sé si estarán contemplados en el futuro, sí que podíamos encontrar... Pero digamos, sería más sencillo que nos dijeras qué autores. No, eso es lo que quisieras que te dijese tú para solucionarte el problema. No, pero no, te no. lo voy a decir. No. No te lo voy a decir. Lo tendrás que descubrir tú. Yo no soy relator, yo soy aquí un asistente que he pagado. Es en aras de nuestros... 60 euros, como me imagino que han pagado todos ustedes. Es en aras de los Nada demás más. amigos. ¿Eh? En aras de los demás amigos. Bueno, es que, en fin, los considero amigos, pero no los conozco. O sea, no me metas en este rollo. Pero, en fin, particularmente te puedo decir autores, ¿no? Pero no creo que sea el momento tampoco. Lo único que te quiero decir es que no soy partidario de esa duda completa y permanente, que es por él. Pero nada más, era una intervención, ya digo, para romper un poco ese sabrosísimo diálogo que teníais, ¿eh? Pero puedo contestar, Claro. ¿no? Pero, Ignacio, y es bueno que nos llamemos por los nombres, ¿no? Ignacio, no soy pesimista. No sé, si he dado esa impresión debo de haberme explicado mal y lo achaco a la congestión del invierno. Pero no es pesimista. Nadie en su sano juicio diría, por ejemplo, que Freud era un pesimista. Ni creo serlo yo. Lo que digo es que lo que nos convoca aquí no puede ser una especie de intercambio de cosas que en última instancia pudiéramos encontrar en la Wikipedia o recordando nuestros gloriosos días en los bachilleratos. Dicho sea de paso, que seguramente eran mucho más potentes que lo que nos dejan hacer ahora en bachillerato. Pero lo que quiero decirte es, si nos acercamos a esos grandes libros, es porque suscitan inquietudes que son reales. Eso no es pesimismo. Eso no es pesimismo. Entiendo que tú puedas citar algunos autores que te proporcionan redes. Micro. Pero tienes que micro para que se quede grabado. No, yo solo voy a intervenir una vez más, lo prometo, ¿eh? No. Digo, no es que... Ya se me ha ido la idea, pero quiero decirte, no es que no quieras presentar, es que lo que has presentado es lo que me lleva a esa afirmación. Yo no digo que efectivamente tú seas pesimista o no, pero creo, lo que te quería decir, que hay otros enfoques, otros autores, que pueden aportar soluciones a esta duda. No sé si estarán en el futuro en esta sala o no estarán en el futuro. Es lo único que he querido decir, vamos. Vamos a ver. Vamos a suponer que hubiera un autor, una tendencia, un gran libro que se convirtiera en una especie de terapia. En griego, salvación, curación. ¿De acuerdo? Vamos a suponer lo que fuera así. Yo dudo mucho que eso cancelara lo que se abre con Menis. O lo que, si quieres, en la sesión preliminar que tuvimos, se abría con el aporein. ¿Te acuerdas? Aquella palabra socrática de la duda, de la perplejidad.
lo que quiero dar a entender es que la vida de los lectores de los grandes libros, uno en la vida puede ser muchas cosas. Y puedo decir, reservo una hora de mi vida a la lectura de los grandes libros, pero en el resto de mi vida soy una persona tremendamente consciente, segura. Seguramente la época moderna nos aboca a esa especie de esquizofrenia. Fíjate, cuando estos días tengo que explicar la moral provisional de Descartes a mis alumnos, se quedan un poco perplejos y hasta decepcionados con Descartes, porque vamos a ver, un hombre que dice, dudo de todo, pero en la práctica voy a creer en las cosas más convencionales que existen, es alguien que dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso nos aboca, Ignacio, a una especie de esquizofrenia que es la propia de la modernidad. Pero nosotros nos hemos ido hasta el inicio. ¿Podemos irnos más allá de Homero? No tenemos con qué irnos. La civilización occidental empieza con este libro. Y si este libro permanece, es porque ha abierto algo que no hemos cerrado. Eso no es pesimismo. Es reconocer que la civilización no es un edificio lo suficientemente estable como para poder decir, ya no tengo que plantearme, o puedo decir, ya no necesito ni siquiera leer este libro. La alusión al ensayo de Freud, Lo perecedero, era una alusión a otro momento de guerra, no la guerra de Troya, pero sí la guerra mundial, donde, como sabes, hablan unas personas que dicen, ¿cómo es posible que todo aquello en lo que habíamos depositado nuestra seguridad se haya venido abajo y, sin embargo, sigamos vivos? Y seguimos vivos cuando todo aquello que nos daba seguridad, estabilidad, red, el tejido mismo de la civilización occidental, se había hecho añicos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Freud está ahí volviendo a la situación inicial a la que tenemos que volver permanentemente si somos lo suficientemente honestos como para decir, no pensemos que nuestra civilización ya está lo suficientemente estabilizada como para que este libro podamos dejarlo tranquilamente en los estantes y explicarlo simplemente como literatura griega o, aprovechando la filología, como un montón de palabras compuestas. Bueno, y celebro que lo hagas. Yo no creo que podamos aportar, ni yo quisiera que se aportase un libro que solucionase todo. Eso me parece que no es posible. Quiero decir que puede haber libros que solucionen partes de esas dudas. No hablo para que puedan hablar otra. Aquí había otra. Bueno, pues muchas felicidades, Antonio, por todo lo que nos estás apuntando, sugiriendo, proponiendo para este gran ciclo de ¿Te libros. podrías presentar, perdón? Sí, yo soy Ginés Marco y tendréis la fortuna o la desgracia de contar conmigo en la próxima sesión como relator el próximo martes 26 de febrero. Será en el Ateneo y estaré encantado de tenerlos a todos aquí. Hoy estoy más congestionado que Antonio, así que menos mal que no estoy ahí en el escenario. Lo que quería apuntar es lo siguiente, y es, parafraseando a nuestro común conocido profesor de la Universidad de Murcia, Patricio Peñalver, en su obra Márgenes de Platón, quiero hacer un intento de plantear unos márgenes al relato que has hecho, Antonio. Y quería apuntar que, precisamente porque nos encontramos en un entorno especialmente heterogéneo, pero al mismo tiempo en una facultad como esta de Ciencias Económicas y Empresariales y con una mentalidad directiva por parte de muchos de los asistentes, me gustaría que pudiéramos descender a alguna cuestión de detalle al hilo de tu exposición, de tal forma que sea verdad a todos los efectos que esta obra que estamos estudiando de Homero nos interpela hoy, nos deja heridas abiertas que tendremos que sanar más adelante, pero por lo menos nos interpela y nos hace preguntarnos pues, muchas realidades que podíamos dejar como inconclusas, por lo menos. Y yo quería que nos hablaras mínimamente del concepto de valor, del concepto de valentía y del concepto de honor, porque creo que son tres grandes ejes que aparecen en esta obra y en general en las sociedades homéricas, como parafrasearía MacIntyre en After Virtue, donde se plantea, digamos, una idea muy intrínseca de virtud. Es decir, la virtud no es algo ajeno, no es algo impostado, no es algo que viene de fuera y que nos marca desde fuera y nos teledirige hacia no se sabe dónde, sino que llevamos dentro de nosotros.
Y precisamente porque en el ámbito directivo se toman decisiones que muchas veces afectan al honor de las personas, y precisamente porque el honor, y aquí hay personas con una profunda mentalidad jurídica y están en condiciones de aportar mucho más que yo, pero precisamente porque el derecho al honor está decayendo hasta límites insospechados en pro de otras libertades de expresión, de información, de comunicación, etc., pues precisamente por eso me gustaría que pudieras aglutinar como márgenes de la Ilíada en qué punto nos podemos encontrar para, en una relación interpersonal que está sometida a afectos como los que aquí se relatan, que somos, pues somos personas de carne y hueso que sufrimos, que padecemos y que morimos por amor, así de claro, o que queremos matar por amor. Que tenemos muchas veces el amor como herramienta defensiva. ¿En qué punto nos podemos trasladar hoy para hablar de esas virtudes como esas cualidades que nos permiten elegir bien? No elegir por el hecho de elegir, como muchas veces se entiende hoy. Lo importante es que elijas la cultura pro-choice dominante, sino que realmente escojas bien y des importancia a lo que lo tiene. El valor, la valentía, el honor, etc. Pero fíjate que todo eso no es necesario que lo pongamos en los márgenes. Es que está en el mainstream, en la corriente central de la Ilíada. ¿Por qué razón? Porque precisamente esta menis de Aquiles, Ginés, hace que lo que se cuestione sea la dirección misma de la guerra. En el fondo, Aquiles está diciendo, Agamenón, tú que eres el director de la guerra, general de los ejércitos, no deberías ser el general de los ejércitos. Lo que quiero decir es, y ahí MacIntyre ha hecho una lectura bastante superficial de la epopeya, ¿no? En cierto modo de manual. Lo decisivo de la menis, que para mí, insisto, es la palabra con la que podemos leer este libro, es que todas esas cuestiones que tú has dicho que son importantes y que Aquiles celebraba hasta que le pasa esto, le obliga a darse cuenta de que todos los que supuestamente tenían esos valores están desnudos, no los tienen. Agamenón no debería ser el director de la guerra, no es el general adecuado para la guerra. Es más, fíjate que Homero nos ha dicho, aquí tenemos a Aquiles y en la Odisea tenemos a Ulises. Caramba, Ulises es trapacero, es un hombre que seguramente lo que quiere hacer es sobrevivir, pero ¿es mejor esto que hace Ulises, que es un tramposo, un mentiroso, un hombre artero, lleno de recursos? Pero en última instancia, ¿no es preferible eso a la estupidez de Ayante o a la mala dirección de la guerra de Agamenón? ¿O a la cobardía con la que Menelao está escondido permitiendo que todo el mundo muera por su mujer? Lo que estamos leyendo aquí es, esas virtudes son extraordinarias. Es obvio, alguien tiene que dirigir la guerra, pero ¿la están dirigiendo los adecuados? En el fondo Aquiles, en varias ocasiones dice, vamos a ver, ¿no soy yo el principal guerrero? ¿No soy yo el que se expone a todas las batallas? ¿No soy yo el que garantiza que los griegos ganen las batallas? ¿No soy yo el que hace que Héctor no se atreva a venir hasta la empalizada de los griegos? ¿Por qué, si eso es así, no dirijo yo la guerra? ¿Por qué Agamenón se queda con toda la parte? En el fondo, fíjate que lo que está diciendo es, ¿por qué Agamenón se comporta de una manera imperial con nosotros? Que se comporte de una manera imperial con aquellos a los que vence, con sus enemigos, casi sería comprensible. Pero ¿por qué me trata a mí como si fuera simplemente su esclavo? ¿Estoy yo peleando para Agamenón, que ni siquiera es el marido de Helena? ¿Entiendes? Con lo cual, no es que tengamos que irnos a los márgenes de la Ilíada para comprender esto. Lo que aquí le está diciendo es, si esas virtudes son relevantes, y lo son porque el que las tiene soy yo. Porque el verdadero valiente soy yo. Menelao está en la tienda. Y hemos venido aquí para rescatar a su mujer, pero él no combate. Agamenón ve el combate desde lejos. ¿Quiénes son los que se están dejando verdaderamente, y lo dice, quiénes se están dejando la vida en esto? En el fondo, ¿sobre quién deberían recaer las virtudes?
y recaen las virtudes, este es el mérito de la menis, sobre aquel que se siente mucho más vulnerable, porque no solamente es que Aquiles sabe que no sobrevivirá a la guerra de Troya, que ni siquiera ve su final, sino que los demás volverán. Y fíjate, el entronque que podríamos hacer. El hecho de que realmente no se haya, salvo que se descubra en una sinagoga del Cairo, ¿de acuerdo? No se ha podido hacer realmente una tragedia sobre la figura de Aquiles. Se puede hacer todo un ciclo de tragedias sobre Agamenón, pero no sobre Aquiles. ¿Esto no nos dice algo? ¿Esto no nos dice qué herramientas utilizaríamos aquí? ¿La hermenéutica, la historia de la literatura, la filología? ¿Por qué Aquiles no se convierte en una figura trágica? Porque Aquiles, como Sócrates, del que tú nos hablarás después, no puede ser una figura trágica nunca. Es demasiado íntegro para eso. Pero Agamenón sí que es una figura trágica. Y Menelao cómica. Pero no hay comedia ni tragedia. Esto es, no hay, por así decirlo, decalage de la Ilíada a propósito de este personaje que precisamente porque ha descubierto la menis, esta herida tan profunda, es capaz de reconocer que las verdaderas virtudes solamente las tiene él, porque él las pone en práctica en la vida. Agamenón es un vocero, puede hablar de todo eso, pero no es capaz. Fíjate en ese testimonio tan formidable cuando la peste se ceba sobre el campamento de los griegos y Aquiles dice, tendremos que preguntarle a un adivino qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y el adivino le dice, voy a decir la verdad, Aquiles, pero me vas a proteger, porque lo que voy a decir es que Agamenón es el culpable. Y el adivino, que por su figura está protegido, invoca necesariamente la protección de Aquiles. No tendría ni por qué invocarla, porque es una figura intocable. Precisamente porque va a decir la verdad, nadie puede matarlo. Pero la invoca, contradiciendo su propia condición de profeta o de vaticinador. Eso es lo que hace que Aquiles demuestre que todas esas virtudes que tú has dicho, que son las necesarias para la dirección de los ejércitos, recaigan justo en quienes no están dirigiendo los ejércitos. Para nosotros, ¿eso qué significa? Que permanentemente tenemos que preguntarnos, ¿aquellos que nos están dirigiendo bien? ¿Aquellos que están al frente de las empresas, de los gobiernos, de los estados, de los ejércitos, lo están haciendo bien? ¿O solamente lo harán bien cuando se sometan a la formidable espontaneidad de la menis? Entonces, solo cuando aparece un personaje como Aquiles es cuando esas virtudes se ponen de relieve. Si no, son simplemente corazas. Por apurar la metáfora, Aquiles es el único que se queda desnudo en la Ilíada. Cuando has mencionado lo de los gritos, hemos de recordar que cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, no tiene sus armas, porque se las ha prestado a Patroclo precisamente. Y cuando sale al campo de batalla, sale desnudo. Es el personaje desnudo que dice, no me hace falta absolutamente nada. Su madre le tiene que encargar una armadura nueva a los dioses. Pero él sale desnudo y lo único que le protege es que el pelo, por los dioses, se le enciende. Pero él está desnudo. A diferencia de todos los demás que están permanentemente disfrazados de grandes jefes, de generales de la guerra, de capitanes de empresa, de como lo queramos llamar en la actualidad. Pero no tienen esas virtudes, las tiene él. Las tiene él. Y solo él. Solo si el combate, el ejército tiene suerte. Porque él es el verdadero director del ejército. No los demás. Fíjate que toda la Ilíada nos cuenta las pequeñas batallas de todos los que intentan ser Aquiles. Si Diomedes por aquí, si la principalía de... Pero en ausencia de Aquiles, no. Y Patroclo fracasa, porque Patroclo no tiene las virtudes. Patroclo es un hombre bien intencionado, pero no puede. Es más, es terrible pensar que Patroclo se presenta en escena disfrazado, por tanto, es hasta falso. Camuflado, vestido de otro, es un impostor. Este es el punto. Que en la interpretación de Eva Brandt, que tiene un libro muy bonito con pequeños ensayos sobre la Ilíada y la Odisea, dice que lo que hace que Patroclo tenga la osadía de cruzar la línea que le había puesto Aquiles es la armadura de Aquiles, ¿no? Es como que la armadura de Aquiles hace que participe de Aquiles y le vuelva absolutamente Pero fíjate que loco de Aquiles valentía. no necesita nada para tener todas las virtudes que Ginés ha mencionado. Puede salir al campo de batalla desnudo
y decir, yo tengo todo eso que vosotros, con vuestras coronas, vuestras corazas y vuestras cohortes, no tenéis. Pero podría tenerlo y no quiere. Eso es lo que creo que es importante. ¿Quién? Aquiles. No. O sea, Aquiles podría decir, oye, chavales, ¿a quién preferís? ¿A ese o a mí? Y dirían, a ti. Cualquier día, pero no lo hace, Antonio. Esa es la grandeza de Y eso es lo Aquiles. decisivo de Aquiles. Pero eso no le impide decirle a los que la tienen, pero vosotros no lo merecéis. Claro, pero no dice yo lo voy a hacer. ¿sabes? Y en última instancia dirá, ni siquiera merecéis ganar la guerra de Troya. Y fíjate que en ese otro punto podríamos decir, ganar o perder la guerra de Troya no es la medida del éxito de la Ilíada y la Odisea. Pero ¿quién gana la guerra de Troya? Si al rey de Troya lo acoge Aquiles en su tienda. Solo cuando muere Aquiles sabemos que Troya, en última instancia, fíjate, Aquiles, que es el que puede derrotar a Troya, se convierte en el garante de que Troya no sea destruida porque él acoge a Príamo. Cuando Aquiles muere, Troya es arrasada por completo. Y ahí es donde empieza la tragedia. Fijaos la reconstrucción formidable que hace Shakespeare en Hamlet. Tenemos una sesión sobre Hamlet aquí en Grandes Libros. La reconstrucción formidable que hace Shakespeare en Hamlet de los llantos de Hécuba y de Príamo. Cuando ya Aquiles ha desaparecido de escena. Es decir, lo que se abre es ya no ninguna virtud, sino todos los vicios del ser humano. Esto es la matanza por la matanza, el botín por el botín. En última instancia es esto. Claro. Esto cuando veamos a Hamlet lo veremos formidablemente. Hola, soy José Luis Guillem. Antonio creo que sí que me conoce del Ateneo. Soy abogado en cuanto a ejercicio profesional y por hobby licenciado en Historia. Si no he interpretado mal la exposición tuya, que verdaderamente ha sido excelente desde el punto de vista de la claridad, si me permites emplear este término pedagógica que has empleado, aunque no tuviera quizá a lo mejor por tu parte una finalidad pedagógica, pero por aclararnos un poco empleo el término, entiendo que la intención, bien del que comienza la tradición oral, bien del que decide recopilar y trasladar a un soporte escrito la Ilíada, es hacer el planteamiento final de todo ser humano desde un momento determinado hasta nuestros días. Es decir, un planteamiento vital en el que se es consciente de nuestra limitación impuesta por la mortalidad y si existe a partir de ahí la posibilidad de una trascendencia o no. No, esto lo digo yo, ya sé que tú no lo has dicho. Y a partir de aquí, ese planteamiento lo descubre o se lo hace Aquiles, que es el protagonista, y yo me pregunto y te pregunto a ti. Según esa regla de 3, y después de haber expuesto que él es el exponente de los valores a la pregunta que te ha hecho Ginés, ¿por qué Aquiles, en consecuencia con ese planteamiento, en un momento determinado, no pliega, no se retira y no se va? O no adopta, cuanto menos, como has comentado tú ahora cuando hablabas, una actitud, aunque no necesariamente sea pasar a la acción, activa para provocar una reacción en defensa de esos valores y adopta una actitud pasiva. Por lo menos, él debe de conservar, como todo ser humano, aunque no tenga la seguridad de la existencia de la red, como mencionaba Ignacio, la esperanza. A mí me da la impresión que Aquiles ni siquiera tiene esa esperanza. Y deduzco, si me lo permites, que en el fondo, yo por lo menos también lo entiendo así, no tienes tú tampoco esa esperanza. O por lo menos la trasladas. Es como si nos tuviéramos que someter y tener la fortaleza para afrontar y sobrevivir, ojo, eso sí, con una profunda convicción en cuanto a la honradez y en cuanto a la dignidad de nuestras acciones. Pero entiendo que lo que yo opine o deje de opinar No es importante. No pretendo entrar en el debate, te lo pregunto un poco centrado por Aquiles y lo hago porque has sido tú el relator. Pero fíjate que es, te lo diría, yo tiendo a pensar, y porque en la idea de esta serie, estos 6 primeros capítulos de nuestros grandes libros, y vuelvo a repetirlo, que
hay algo de todo esto que es la falsilla con la que Platón escribe la Apología de Sócrates o diseña el personaje Sócrates, ¿de acuerdo? Es la misma razón por la que Sócrates dice yo nunca me he dedicado a la política. Y al mismo tiempo sabemos que ese que dice que nunca se ha dedicado a la política, que nunca ha aceptado cargos públicos, ni ha aceptado cargos políticos, ni ha sido nunca director de nada, que ha llevado una vida privada, es sin embargo el mejor de los ciudadanos imaginables. En el fondo, fíjate que lo que tú llamas la actitud pasiva de Aquiles, y por eso me parece que lo de Patroclo es una reacción que no es pública, lo que quiero decir es, lo que pasa con Patroclo es como si Aquiles hubiera decidido hacer su guerra privada. Aquiles no quiere ya conquistar Troya, quiere vengar la muerte de Patroclo, punto final. Pero en el fondo esa dimensión es la dimensión de, vamos a suponer que sea verdad lo que tú me has dicho, es la dimensión del hombre honesto que ha dicho, vamos a ver, si yo quiero que esto que he descubierto, esa hipocresía extraordinaria de quienes dirigen sin ser los directores, de quienes blasonan de virtudes sin tenerlas, si yo quiero que eso efectivamente se ponga de relieve, y en el mundo que empieza con esto que acabamos de llamar Menis, esos valores no desaparezcan, ni queden relegados a los márgenes, sino que de alguna manera sobrevivan, y por eso esto es más importante que muchísimas otras cosas, entonces no lo puedo hacer de una manera pública. Eso no es pasividad, José Luis. Eso es decir, si yo consigo que mi propia vida responda a eso que me acaba de pasar, entonces voy a negar lo que tú has dicho, pero no es una palabra homérica. Entonces hay esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que al menos hay un ser humano justo sobre la tierra. Aquiles. Lo que ocurra con los demás, Aquiles, lo que ocurra con los demás no es cosa mía. No deberían dirigir los ejércitos, no deberíamos estar aquí, no debería haber guerra de Troya. Todo esto es un sinsentido. Pero al menos yo no participo. Luego tiene la debilidad de la venganza de Patroclo, que naturalmente subsana con otra cuestión que es ajena a la propia publicidad de la guerra de Troya, acoger en su tienda a Príamo sin que se enteren los demás griegos. Y entonces el círculo, o si queréis la trayectoria desde Menis hasta el final, se coge. Pero si tú quieres de verdad que esas virtudes prevalezcan, no trates de dirigir nada, salvo tu propia vida. Que no es poco, José Luis, ¿no? Esa es la respuesta socrática. Eso es lo que hace que cuando nos encontremos la semana próxima o en la próxima sesión con la Apología de Sócrates, lo que nos llame la atención es lo siguiente. A veces esto se lo he preguntado a mis alumnos. ¿Atenas o Sócrates? Pregunta de examen. Tienes una hora para hacer esto. Obviamente, mi mirada dice, todo aquel que tome partido por Atenas lo tiene claro. No podemos tomar partido por Atenas. ¿Por quién tomamos partido? Por aquel que decidió no estar nunca al frente de los atenienses y sin embargo pudo decirles a los atenienses, soy lo mejor que os ha pasado. Su propia vida, ¿no? Necesito hablar. Sí, no, Necesito hablar, perdón. Es que te estoy escuchando y me encanta esto último que has dicho porque has abierto una puerta a la esperanza y me confirma en algo que te no está la palabra, ¿eh? No, ya sé que no está. Pero el miércoles pasado estuve 5 horas dando una sesión de máster a los estudiantes de EDEN, la Escuela de Negocios, y hablamos 5 horas sobre liderazgo. Al final, y cuando uno tiene formación profesional, estamos en la Facultad de Economía, Dirección de Empresas, yo creo que desde el primer minuto en que has empezado a hablar, has descrito la primera palabra que es depresión, melancolía, que creo que describe a un personaje que está deprimido. Y cuando Hipócrates habla del melancólico, precisamente habla de unas virtudes y unos defectos. Yo creo que aquí se ven muy bien los defectos y se ven también las virtudes de la persona que está en esta situación. Y me parece que estamos ante un gran líder que es capaz de reconocer el mal en el otro, el defecto en el otro, la falta de virtud en otro, con la humildad de no plantear que él es el héroe. Pero me parece que entre los defectos... Y el melancólico al final, lo que dicen los clásicos es que es el que ve el conjunto y porque ve el conjunto se fija en lo que no va bien y entonces acaba siendo tremendamente pesimista. Pero por ser melancólico y pesimista a la vez tiene la virtud
de ver todo lo que no va y ser capaz de decirlo. Lo que no tiene es la proactividad y la capacidad de arremangarse y resolver problemas. Y me gustaría que nos sacáramos la conclusión de que el líder tiene que ser el que diga lo que no va y tener las virtudes, pero quedarse en su casa. Especialmente hoy, que además eso me ha hablado de que son virtudes que le faltan a los líderes. El valor, la valentía, el honor. A los generales griegos. Sí. Esto es lo que he dicho. Sí, bueno, me parece que estamos en un momento social en el que se está poniendo en duda el liderazgo de bastantes... Yo no pongo en duda el liderazgo Yo de sí, nadie vivo. Yo sí. Y no tengo, porque lo hace Aquiles y yo no tengo ningún problema en hacerlo, lo tendríamos que hacer cualquiera con una visión crítica. Y me parece que si hemos de utilizar estas reflexiones para que nos ayuden, creo que también hay que saber que el melancólico tiene unos defectos que le llevan a paralizarse, a agobiarse, y que creo que se ven en la obra muy bien porque es humano. Y por tanto la debilidad humana. Entonces me parece que en ese sentido nos permite sacar un montón de conclusiones para quien tiene que tomar decisiones, que hay veces que está agobiado, estresado o melancólico. Y por tanto tiene que saber que la solución no está en no hacer. Me parece que esta solución no aparece aquí y por tanto es un libro abierto a cuestiones, a dudas. Pero creo que en la línea de que estas sesiones sean también, que nos lleven a ¿y esto para qué me sirve hoy en día? Creo que nos pueden permitir a juzgar con sentido crítico, constructivo, a nuestros gobernantes y a nosotros mismos. Me ha encantado lo que has dicho. Al final él dice, lo importante es que se gobierne a sí mismo. Me parece que esto es lo que nos enseña la literatura universal, que podemos sacar. Es que puedo sacar yo de estas sesiones que me ayude a ser mejor gobernante de mí mismo. Si luego encima me toca gobernar a otros. Claro, pero fíjate que el problema está en que este libro, por lo menos en su forma escrita, inmediatamente se convierte en hegemón. Que es la palabra griega, ¿no? Es en guía. Esto es lo que hace que Platón salte inmediatamente, ¿no? ¿Qué clase de hegemón, de guía es la Ilíada? Lo que tú has preguntado está en la respuesta platónica, que es, por otra parte, la forma de hablar del libro. Pero ¿qué clase de guía es esta? Lo que quiero decir es... Vamos a ver si esto... ¿Te imaginas que en tus clases para los capitanes de empresa les dijeras, vamos a leer la Ilíada? Es decir, una empresa es la guerra de Troya. Eso es, ¿no? La empresa era la guerra de Troya, que era una empresa porque era una cuestión económica. Entonces, la guerra de Troya sabemos que era simplemente la expansión de las ciudades griegas hacia los mercados asiáticos. Y el punto clave era Troya porque estaba en el estrecho de los Dardanelos y si no se tomaba esa ciudad, pues no había manera de apoderarse de la riqueza. Era una empresa económica. Y la empresa económica, entonces y ahora, pasa por la guerra. Esto es, pasa por convertirse. Muy bien. ¿Tú qué les dirías a los capitanes de empresa que hoy se llamarían, qué sé yo, Meneslao González, ¿no? Meneslao González o Agamenón Jiménez, que son los grandes directores y capitanes de empresa? Les dirías, es muy importante que ustedes se den cuenta de que en algún momento Aquiles Guillén les va a recordar la inanidad y la hipocresía de sus planteamientos. Eso es, si quieres, el planteamiento más sencillo de hacer. Pero en el fondo, lo que quiero decirte es, ya he dicho que yo no he dicho cómo debía traducirse del todo Menis. He reconocido desde el principio que no tengo ni la menor idea de lo que quiere decir Menis. He sugerido que en última instancia la traducción mejor es que significa locura, manía. Esto es, una incapacidad para hacer frente, al menos de momento, a lo que nos está pasando. Y eso es lo que... ¿Cómo lo plantearías tú a los capitanes de empresa, Manolo? Yo no soy Aquiles y no se llamaba Guillén de apellido, pero ya que me hace la pregunta, les animaría a leerlo. De hecho, les animé y no han podido venir ninguno de los 35 estudiantes, que es de lo mejorcito de la Comunidad Valenciana, porque ahora están haciendo una visita de empresa en este momento. Pero quieren un programa como este para ellos. Yo creo que has puesto en la llaga. Les animaría, primero a que lo lean, y luego a hacerse todas las reflexiones que han hecho y descubrir la debilidad humana. La dificultad, todo lo que hemos hablado, me parece que solamente con que eso llegue ya sería suficiente. Claro, pero si me dices que además saque algún principio universal para aconsejarles, que es lo que me gustaría que de estas sesiones podamos hacer, creo que podemos sacar un montón. Pero uno de ellos es que si este señor estaba con un planteamiento maníaco o depresivo y por tanto con un trastorno hoy en día psiquiátrico, ojo a tomar decisiones. Ojo, que no tome decisiones. A mis alumnos les insisto en que cuando tomen decisiones estén descansados, se cuiden, porque lo primero son ellos. Precisamente
y ser capaces de autocontrol para poder tomar decisiones que van a afectar a muchas personas. Este señor no está en condiciones de asumir la guerra y por eso no lo hizo. Y me parece... No, hasta ese punto... Ahí no llegamos. No, pero, yo lo provoco, que somos amigos. Pongo una... Y además voy a provocamos más manos. Pondré un ejemplo cinematográfico. No sé si recordáis una película extraordinaria de Frank Capra que se llama Vive como quieras. You can take it with you. En esta película hay una escena formidable que desde el punto de vista cinematográfico tiene su complejidad, cuando el capitán de empresa que encarna a Edward Arnold ha conseguido el monopolio. Ha logrado vencer a todos sus rivales y ha dicho, ya tengo todo lo que necesito para... Y entonces se le presenta a su amigo que interpreta H.B. Warner, un actor formidable que accedió a ruegos de Frank Capra a salir solo de espaldas. No le vemos la cara en toda la película. Es una sola escena en la que aparece de espaldas. Y de espaldas, en una mesa como esta, en la gran sala de consejos de la empresa de Edward Arnold, le viene a decir, mira, ya lo has conseguido, ¿no? Ya está. ¿Esto era el éxito? Tú lo has conseguido y yo que empecé contigo éramos íntimos amigos al principio. Recuerda que tú precisamente para seguir triunfando has tenido que matarme. Yo soy el que ha perdido, ¿no? Y, bueno, no voy a contar, pero el MacGuffin es una armónica que ha quedado en la mesa. Pero, ¿y ahora qué? Ya has ganado. ¿Y ahora qué? Y lo decisivo en esta escena cinematográfica, porque ya sabéis que las buenas películas se pueden ver quitándoles la voz, o sea, daría igual que no supiéramos lo que se están diciendo porque nos lo dice la imagen, es esta imagen del hombre, H.B. Warner era un hombre pequeño, enjuto, ¿no? Frágil, de espaldas, frente al inmenso Edward Arnold, que era un hombre gigantesco, ¿no? Ya está, ya has triunfado. ¿Y ahora qué? ¿Qué has conseguido en la vida? ¿Realmente has conseguido algo? No tienes ninguno de los valores humanos. Precisamente porque has obviado todos los valores humanos es por lo que has triunfado. Con lo cual, esa figurita de H.B. Warner es propia de Aquiles. Ojo con lo que conseguimos con el éxito. Ojo con los... ¿entiendes? Ojo con esta inmensa empresa que hemos llamado la guerra de Troya. En última instancia, es lo que les está diciendo Aquiles. Me meto en los barcos y me voy. Es verdad que ese es un consejo maníaco depresivo, Manolo. Tendrías que haber venido a la sesión. Sí, haberme invitado. Tendrías que haber venido a la sesión, pero bueno, ya me consta. ¿Había alguna otra mano levantada? Sí. Ahí, aquí. Perdón, aquí a la y derecha, después perdón, ahí, aquí a la sí. derecha. Aquí. Por favor, el micrófono para que... No. Me ha parecido una sesión que ha empezado con mucha dureza, mucha seriedad, y después parece que de alguna manera un tanto jovial nos hemos ido todos distendiendo. Propio de los amigos. Y a mí me gustaría añadir como un nuevo análisis, que no es que se pretenda superar a los otros, porque lo que creo yo que es destacable de esto, como de todas las grandes obras, es que no es unívoca, sino que tiene la característica de la multivocidad, o si es que se dice así. Muy bien. Y entonces lo que sucede es que cada uno puede hacer muchas lecturas y no siempre tienen por qué ser falsas, aunque puedan parecer contradictorias. Por ejemplo, aquí entre la profesora o alumna o estudiante de filología que ha mantenido un discutido debate con Antonio, pues estaba defendiendo una posición de interpretación del fenómeno Aquiles, y Antonio pues el suyo. Por allá también ha salido otro señor igual, y a mí me gustaría, solo para no enrollarme porque ya se está haciendo tarde, destacar una cosita más. Y no estaremos todos en el fondo representando un rol que está ya de alguna manera escrito o predicho. Me ha llamado la atención una cosa que le ha pasado al profesor de económicas, que por lo visto enseña liderazgo. Yo es que no les conozco, en fin, pero es que me ha parecido que se ha asustado mucho cuando ha visto que el hegemón, el líder de la guerra de Troya por parte de los aqueos, pues que parecía que podía ser un señor depresivo, que podía caer en una actitud que no era para nada positiva para liderar a nadie. Y eso me ha resultado en cierta gracia, porque, claro, este profesor lógicamente pretendía defender o quiere defender lo que él pretende inculcar en los alumnos a los que enseña.
y es que el líder ha de ser una persona con capacidad de decisión, que no se duerma en los laureles y que no caiga en una situación depresiva que le lleve a la Y pasividad. como no me ha dejado intervenir antes, y que se haga vulnerable. Que sea vulnerable. Por tanto, esto de Es aquí lo puede mismo. aprender muchísimo. Pero si analizamos un poco de los principales personajes de la Ilíada, su papel, vemos que todos representan un rol y que cada uno va por unos objetivos distintos. En realidad, parece ser que la Ilíada es una obra en la que los aqueos se unen, los distintos reyes, los distintos grupos de las distintas zonas, bajo el rey supremo que es Agamenón, para ir a rescatar a una señora que se ha querido ir con el hijo de otro rey de otro sitio, y todos se unen para, como griegos, bueno, esa podría ser una lectura, es también una lectura en la que quiere unir a los griegos para decir, no, aquí a nosotros nadie nos ataca, porque entonces nos unimos todos como una piña y vamos a defendernos, ¿no? Pero en realidad Agamenón va por unas razones más egoístas, propias, de, por un lado, instaurar su carácter, por otro lado, el sacar beneficios. Aquiles, ¿por qué va Aquiles? Aquiles va porque es el chico de la película, es el héroe. ¿Cómo va? Podría no haber ido y se hubiera ahorrado lo que le pasa después. Pero si ¿por qué va? de hecho se esconde. Claro, pero ¿por qué va primero? Podría no haber ido. Si va es porque él es el que representa al héroe, es el que representa al líder. No puede renunciar, y mucho menos puede decirle a su rey Agamenón que no me apetece. Entonces no somos todos en el fondo un poco presos del rol, de esa fuerza que los psicólogos y psiquiatras conocen como la fuerza del rol. No estamos cada uno representando un rol que no lo hemos elegido, sino que estaba ya de antemano creado ahí, y nos apuntamos por algunas razones, a veces no siempre voluntarias, sino a veces caemos en él por casualidad. Sería un nuevo enfoque, que quería apuntar. Solo debería presentarse, para que sepamos todos quién es y qué hace en la vida. No sé si tiene mucha importancia. La tiene para saber el Soy nombre. un jubilado que me llamo Enrique Usina y no soy nada más, solo me sé identificar como yo, no creo que sea más cosas. No sé, quiero decir, no soy nadie importante, no he hecho nada importante en la vida, he vivido como he podido. Como Aquiles. Nada más o Son las menos. 8. Bueno, pues tengo que hacer un poco de mala de la película. Ya nos pasó la otra vez, en la otra sesión, a medida que íbamos avanzando, podríamos estar otra hora más. Y yo creo que a medida que nos vayamos conociendo, nos lanzaremos a intervenir todos mucho más. Y bueno, yo creo que está cumplida, ¿no?, la misión de esta primera sesión. En el sentido de que yo creo que nos vamos todos con ganas de seguir reflexionando, de ver cómo esto nos ha interpelado y por supuesto de leer el libro, ¿no? Si lo hemos leído, pues de releerlo bajo estas perspectivas que han ido saliendo esta tarde. Nada más, quería, bueno, pues agradeceros a todos por estar aquí, por vuestras intervenciones, que es lo que hace que se enriquezca esta sesión. Y por supuesto, Antonio, muchísimas gracias a ti. Y nada, nos vemos dentro de un mes. Gracias.